Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Amanece, es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Te acordás de cuando papá iba a la farmacia cuando te enfermabas? ¿O cuando mamá te abrazaba fuerte después de un día difícil? Ahora es tu oportunidad de retribuirles todo ese amor y cuidado con la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.pi. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Sabés cómo se oye entrar a Areté en la Semana de la Madre? Así. Sí, en Areté el Día de la Madre se festeja a lo grande. Visita nuestras nuevas sucursales de Primer Presidente, Sausalito, también las que ya conoces en Pinedo Shopping y Paseo Cerro Alto. Y llenate de muchas sonrisas que te harán decir Yabu'a. Areté, donde da gusto comprar. ATR, agarra la fibra de personal y viví conectado. Conectate a la fibra óptica más rápida del país con el plan de 150 megas por solo 130.000 guaraníes. Pedilo al 0971-100.000. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Conexión total, mira lo que quieras, donde, cuando quieras. Crea momentos excepcionales, suave, ligeramente ahumado y picante de color rojo brillante. Este pepperoni te va a sorprender para que nadie se quede con antojos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ABC Cardinal 7:30 AM. Te contamos, te escuchamos. Que se escuche el Zapucay. Que se escuche el Zapucay, te quiero ver bailando. Que se escuche el Zapucay, la vida celebrando. Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay, tierra del encanto. 11 de la mañana con 22 minutos, señoras y señores, nos vamos yendo. Esto ha sido todo por hoy. Bendru, ¿qué tal estás con vos y tus virus? Estamos remando mal. Están remando. Estamos remando. Porque sí. A Fonstrer le escuchamos un desastre. Sí, desastre. Contanos cómo va a estar el tiempo, no? por favor. Publix, adelante con tu magia. Este bloque es auspiciado por Publix Super, super cerca, super rápido, super barato. Y la Dirección de Meteorología señala que van a persistir los amaneceres fríos a frescos y tardes cálidas para los próximos días. Atención que la máxima prevista para hoy va a ser de 22 a 27 grados en ambas regiones del país. Jueves y viernes pronósticos indican mismas condiciones del tiempo, escasa nubosidad y vientos del sector sur. Mínimas de 10 a 12 grados en el centro sur de la región oriental, mientras que en el resto 13 a 18. Y las máximas de 22 a 24 para la región oriental y de 25 a 27 para la occidental. No se prevén precipitaciones a nivel nacional, por lo menos hasta el fin de semana. Este bloque fue auspiciado por Publix Super, super cerca, super rápido, super barato. Federico, ¿hubo algo deportivo mientras nos encerramos con el tema electoral, el código fuente, el CD, el DVD? ¿Se perdió, no se perdió? ¿De dónde sale la plata? Hubo una serie de tweets levantados después eliminados de vuelta. No entiendo. Respecto a la organización, ayer ya pasó, ¿eh? A la organización del clásico, se levantan los tweets pero después se eliminan. También Guaraní con lo suyo, con un recordatorio a Marcelo Pecci,
Levantó, eliminó, pero ahora estoy viendo que levantaron la vuelta. No sé si hay un problema en Twitter, porque es muy raro que... Y Elon Musk. Ahora le van a culpar a Elon Musk, que anda borrando... Qué notable. Benro, algo a nivel internacional antes de irnos. Sobre todo, Manuel, hay que recordar que en Ecuador el Parlamento ha decidido avanzar con el juicio político al presidente Guillermo Lasso y ahora va a tener 5 días para presentar su defensa. Pablo. Está en curso ahora la sesión de la Cámara de Diputados, pero vamos a estar atentos a la reunión de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre la decisión de abrir o no el famoso sobre 4. Otra cosa me tocó ver sobre Iturbe, Mabel. Con todo lo que está pasando en el centro, encepamiento a full. A bulto. A full. Juan Villalba. Los autos venían y subían en el estacionamiento de Rey como locos. Como escapando. O sea, te divertiste mucho mientras estuviste en la pausa. Había bastante, sí. Ya viene el Cardenal Deportivo, señoras y señores. Nosotros nos encontramos mañana, jueves de naftalina y la temperatura que va a seguir bajando. Ha sido un placer. Chao, Benro. Hasta mañana. Chao, Pabli. Chao, Johnny ya hizo su pedido. Ahí está. Hasta luego, Federico. ¿Me pensás tú cómo mañana? Sí, como gracias. Hecho para vos, Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Rainpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Múnich Ultra, fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Estás escuchando ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Te contamos, te escuchamos. Cardinal Deportivo. Audiencia del Cardinal Deportivo, ABC TV, Canal 19, Tigo 3 de personal, Flow HD, Canal 3 también, y claro, IPTV, con nosotros al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel Julián? Buen día. Buenos días, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Federico Arias, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, buen día. Habló Zapac, estuvimos ayer presentes con Juanma Figueredo, quien precisamente... hizo preguntas. Juanma, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludo para todos. Bien, bien. Vos sabés la cantidad de gente que nos escucha. Realmente es impresionante. A mí realmente me pone muy contento que en la calle, en cualquier lugar donde uno vaya, el hincha o la persona te diga, te escucho o les escucho todos los días en el Cardinal Deportivo a las 11:30. Así que quiero enviar un saludo a la gente que hace guardia en el estacionamiento frente al Ministerio Público, y bajando un poquito más está el Banco Nacional de Fomento, los muchachos de la policía. Ahí ahora tienen la radio encendida. Vos te vas al estacionamiento frente a la Fiscalía. ¿Cuál es esa calle? ¿Nuestra Señora de la Asunción? Sí, Nuestra Señora. Bueno, Nuestra Señora de la Asunción. No, Perana, Nuestra Señora que no baja. La que sube. Chile, entonces. Ministerio Público, estacionamiento. Hoy estuvieron. No, Nuestra Señora. ¿Nuestra Señora? Claro, al lado está la iglesia. ¿Verdad? Y vos bajas un poquito más y está el BNF, en la esquina está un panchero muy conocido que los muchachos. No, Nuestra Señora. Nuestra Señora, sí. Nuestra Señora, ¿y qué es? Y tiene que ser... Herrera. Herrera. No, en esa intersección se llama Víctor Aedo. Ahí está. Sí. Bueno, ahí en el estacionamiento, a todo volumen la radio están escuchando. Y la misma cosa ahí frente al Banco Nacional de Fomento.
y el señor de la... No, impresionante como escuchan. Es una locura. Muchísimas gracias a la gente. Así que un fuerte abrazo. Bueno, ¿qué es lo que dijo Zapag, Juanma? Vos sabés que en lo previo nos habían dicho que las preguntas sean relacionadas exclusivamente al evento de ayer, que fue para recaudar fondos, pero después, evidentemente, por el presente que estamos viviendo, y de hecho el propio Juan José respondió, o en una de las respuestas él tocó el tema del campeonato local, y sí, después le consultamos específicamente por el tema clásico, y allí él confirma lo que nos decía ayer Nayo Caballero, el gerente de seguridad de la APF. Gradería novena alta, 1.300 entradas a disposición para los hinchas del Olimpia de cara al Superclásico el próximo sábado. Y abajo también confirmó exactamente lo que dijo Bernardino Caballero. Y recordaba, Bruno, ayer en la segunda edición, cuando me consultaba más o menos algún motivo por el cual se Claro, retoma esta el por qué decisión. se tomó esta determinación, o sea, ¿por qué se hizo este cambio? Sí, exactamente. Y estábamos en el camino correcto. Él menciona dos cuestiones. Una, que es la seguridad, porque se le consulta, pese a que Cerro resigne entradas para sus hinchas al ceder todo el espacio de gradería novena a los visitantes. Él dice, y la seguridad es lo primordial, y después también toca el tema de los palcos que le otorgan a Cerro cuando va para uno. Es decir, que son dos de los motivos por el cual la directiva de Cerro tomó esta decisión. Claro, porque hay que explicar un poco, vamos a volver a explicar esto. ¿Quién explica? Fabio, te toca a vos. A ver, vamos a explicar y después lo escuchamos a Juan José Zapag. El cambio para este clásico que ayer nos anticipaba Nayo Caballero, que había cortado con el encargado de seguridad de Cerro Porteño, y lo ratificó anoche el presidente Juan José Zapag. Porque vuelvo a reiterar, es increíble, pero... Y yo entiendo eso, pasa inclusive en la vida, que vos tomás postura con relación a una cosa, y claro que vas a tener personas que van a estar de acuerdo y personas que se vuelven tus detractores, ¿verdad? Entonces cuando se hace un cambio de esta naturaleza, hay gente que está a favor y gente que está en contra. El hincha de Cerro te dice, no, ¿por qué le dan toda la novena a Olimpia? Ahí nosotros perdemos espacio, ahí nosotros perdemos cantidad de gente. Y otra gente te dice, no, pero la seguridad en primer lugar, ¿qué pasa? Y otro te dice, no, pero ¿cómo nosotros nunca fuimos al Petengil? Eso siempre fue para los visitantes. Después hay, por ejemplo, una duda, dice el Cerrita, no van a llenar de olimpita esa parte. ¿Por qué se le da esto? Y yo creo que Zapag explicó, ¿verdad? Y si a mí me dan como excusa siempre, yo esto en lo personal, me dan como excusa la cuestión de la seguridad, yo me callo, porque me parece que la seguridad siempre está en primer lugar, no es irrebatible, eso no se puede estar discutiendo. Además de la seguridad, Bruno, porque el pulmón va a estar más espaciado. Yo supongo también que allí la dirigencia de Cerro analizó el tema destrucción de sus tribunas cuando juega con, digamos, con hinchadas, pero con barras. Ahí puede haber más pérdidas. Si vamos a una cuestión de más pérdidas, Ariel. Pero mira, tenés que ver Sí. cuántas butacas suelen volar. Yo no sé pero, cuánto cuesta eso, pero los baños que están ahí... es que las butacas son 9.000, Ariel, prácticamente. en novena hay más butacas que en la Juan HP. Pero al ser distante... enfermito esta espera. Al ser distante, hay una distancia interesante, porque el pulmón va a ser más grande. Entonces lo más probable es que no haya intercambio de voladas de butacas. ¿Me explico? Sí, eso sí. Pero a ver, ¿sabes pero 1.300 personas van a ir a la bandeja sur, novena. Sí. Arriba. O sea, en eso no cambia, o sea... No cambia. Pero esa gente, pues vos no le podés decir, yo me quiero ir a orinar, no, vos no te podés ir. O a la salida que salgan y rompan, porque esto, mira que pasó en la cancha Olimpia, ya pasó en la cancha de Cerro, pasó en la cancha Guaraní. Recuerdan ustedes que había una turba que rompió todos los trofeos, fue una cosa escandalosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dudas siempre que... Pero Bruno, yo no sé si lo dijiste adrede, pero viste que vos dijiste excusa. Viste que cuando la excusa de seguridad yo me callo. Si es excusa me parece que está mal. Si es el motivo, entonces, claro, me corrijo. Claro, porque viste que cuando nosotros usamos la palabra excusa No. es cuando se quiere maquillar. No, el motivo. ¿Sabes por qué? Yo creo que acá yo entiendo el malestar de la gente de Cerro, porque nadie en sus cabales puede estar en contra de la seguridad. Pero ¿qué pasa? Uno pregunta, ¿esta decisión es una decisión extraordinaria o de ahora en más si sale bien lo del sábado? Porque este es un estadio que se diseñó para que la Juan H. Petengil albergue a los visitantes y que la novena sea para la gente local. Entonces, si ya tenés, por algo se puso esa cantidad de entradas
tanto en Olimpia como en Cerro Porteño cuando no van al Defensores o a Ciudad del Este. Acá se está hablando de que se toma una decisión extraordinaria, pero después que se va a volver norma esto. Yo creo que por allí pasa el malestar de la gente de Cerro, que hace el cálculo correspondiente. Pero tampoco hay que desatender lo que dice el hincha de Cerro, que te dice, pero toda la novena, porque la parte inferior de la novena se le va a dar a los directivos, invitados y los jugadores que no van a entrar en lista para ese partido. Entonces te dice, pero Feró sector de gradería le damos a Olimpia. ¿Por qué eso? Pero, o sea, ¿por qué no se mantuvo el tema de Petengil? Y se hacía el pulmón izquierdo y derecho para que se grafique bien y no pasaba nada. O sí pasa. Lo Pregunto. que pasa, claro, o sea, yo creo que si vamos a una cuestión numérica, yo creo que el hincha de Cerro te va a decir, ¿por qué no se le da nomás Juan H. Petengil y hacen una reducción del aforo? Parte de novena y parte de platea para armar el famoso pulmón allí. Porque acá lo que creo que la gente, porque en el tema de números va la misma cantidad de hinchas del Olimpia con el régimen anterior o con lo del sábado. El malestar es de la gente de Cerro que dejará de ir, o sea, claro. Eso es un hecho, o sea, estamos hablando de 8.000 cerristas que no van a estar. Porque vos le das la misma cantidad. Vamos a la imagen del clásico, muchachos, en un lugar mucho más espacioso, y lo que llama la atención que de todos los clásicos, al menos el año pasado y ha de ser el de Olimpia en el primer momento, o sea, no es que Olimpia revienta la entrada, o que Olimpia va a ir con todo, entonces vos le estás dando un lugar tan grande como ese. Ayer yo, repito, me escribió un señor que va con los hijos generalmente a novena y decía, yo no me llegué con la barra a gradería norte, ¿verdad? Y a decir el pensamiento de mucha gente que adoptó, así como gente tiene platea, tiene algún sector de preferencia, hay gente que inclusivamente se va a novena. Es un lugar que siempre vemos que está poblado y esta vez ve que no. Y se da en se siente usurpado. En un momento, claro, en un momento en el que Olimpia no va a llevar a 1.300 personas, ¿verdad? Porque la barra creo ya son 600, 700, si no son 1.000, y después entran 300 más, porque ha sido así siempre cada vez que fue Olimpia. De hecho, ayer me explicaba alguien que va mucho a la cancha, que la parte inferior de la barra, que la inferior de la barra y arriba los hinchas normales en la Petengil. Sí, porque estamos hablando de que hay una diferencia también con dedicatoria incluida por parte del presidente y su directiva hacia los directivos de Olimpia. O sea, es lo que dice, nosotros no somos como ustedes, o no les vamos a tratar como, o no les vamos a hacer sentir incómodos a ustedes aquí en La Olla, cuando nosotros nos vamos allá, es totalmente lo contrario. Dijo también Zapag, eso se refirió a ese tema de que nosotros no estamos en esas chiquitas, le vamos a dar comodidad, seguridad y comodidad a la vez. No es lo que pasa con nosotros en Para Uno. Es lo que dice también. Los dirigentes van a estar en la parte baja, ¿no? En la parte baja, que es mucho más agradable para ver un partido de fútbol con respecto a lo que dicen los de Cerro, ¿verdad? Y viendo un poco también dónde está ubicado ese palco de Olimpia, ¿verdad? El palco antes le daba. Claro. Ahora es distinto, ¿verdad? Pues digo, van a estar, algunos lo va a ver, van a estar expuestos por ahí. Eso puede ser. Y justo en el primer clásico me acuerdo que fue un gran desafío para la seguridad. Fue el mejor. Que fue el mejor, no hubo ningún incidente, ni una escaramuza. Fue el mejor porque el último clásico de Ariel, y lo van a contar Johnny y los compañeros, no había divisoria para la gente de Olimpia. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Y era toda la gradería novena. Exactamente. Novena. El primer clásico fue cuando... Pero fue al revés, fue la parte inferior. El primer clásico fue que se valió todo. Y bueno, tenía contacto con la otra parte de la avenida Novena, la que sale, no la que viene hacia el centro. No había contacto porque era todo valla, al estilo de otros países, ¿verdad? O la propia Copa Sudamericana había sido así. Sí, Juanma. Sí, perdón, justo que tocaste el tema del vallado, para una precisión también ayer estuvimos averiguando que también con esto va a cambiar el tema del vallado para los hinchas visitantes. Van a traerlo siempre por Colón hasta la zona de Barrio Obrero, y en 12 proyectadas. Y Tacuarí, allí va a bajar todos los hinchas Olimpia, colectivos. 12 proyectadas. 12 proyectadas y Tacuarí. Aquella vez se encontraron en Chanca y Sheik, ¿te acordás? Sí. Pero era la primera vez, había una euforia, era un sábado a la tarde con luz solar, me acuerdo. Acá otro amigo que me dice, aparte de lo que me dijeron ayer, que el tema era no darle los palcos a los dirigentes de Olimpia, por eso le dan esta cuestión, por el tema de que dijo ayer Zapag, ¿verdad? Que no nos tratan bien allá, el tema del palco. Ayer comentamos el tema del palco de Olimpia, a Bruno también le pasaban, que lo ponen allí en la esquinita al lado del banderín del córner. Pero yo creo que va a ser mejor para la dirigencia de Cerro, que me parece que
estaban conscientes de que iban a ser punto de crítica de su gente. Porque si insiste con el tema del palco, van a quedar peor. O sea, el hincha de Cerro va a decir, por una cuestión de... Claro, por una cuestión interna. Por una cuestión de ustedes de palco nos están sacando 8.000 lugares. Pero eso, de alguna u otra manera, es lo que dijo Zapata, Dani. No, pero por eso... Da a entender, nosotros no somos como ustedes, nosotros somos... Fíjate, caballeroso. Una poca cosa que dijo fuera de la rutina de la conferencia fue eso. Sí. ¿Verdad? Ese punto. Estamos observando que, bueno, tal vez como decíamos ayer, todo el sector sur no va a haber hincha de Cerro, digo, que un arco, como suele pasar en algunos, en los clásicos eran defensores, ¿verdad? Sí. Porque no, bueno, en Olimpia van a decir también el sector norte eminentemente de Cerro, y sí, también. ¿Podemos ir a lo de Zapac in extenso, por favor, mi querido Quique? Gracias a los muchachos de ABC TV. Estamos viendo imágenes del clásico, señores. Lo que se viene, ya les cuento, gran cobertura el sábado en forma conjunta con ABC TV, ABC Cardinal. Vamos a estar desde muy temprano. Arrancamos a las 11:30 y ya de forma continua a partir de las 13 horas. Juan José Zapac declarando anoche varias cosas. Habló también en un momento dado de que el equipo tiene que mejorar. Tiró un mensaje el presidente de Cerro, no sé si mensaje o expresión, no es decir, muchachos, recuperar el nivel anterior. Claro, él recuperar el nivel. Quiere volver a 4 o 5 partidos anteriores, ¿verdad? Cuando el equipo estaba en un momento top, ¿verdad? Él como que dijo, volvamos, no nos olvidemos de jugar como jugábamos, ¿verdad? Pero expresión, pues. Claro. Que tu jefe venga a decirte, hermano, ¿sabes qué? Vamos a hacer como hacíamos antes, no sé. Vamos, Juan José se apaga el aire, por favor. Lo importante es que Cerro llegue otra vez al nivel que tenía, ¿verdad? Que recupere esa confianza. Tuvimos un partido aceptable contra Resistencia, pero queremos algo más. Queremos el rendimiento de hace 15, 20 días, no hace mucho que teníamos un gran nivel. Un gran nivel, hablo con relación a lo del Cerro que venía hace unos meses que no estaba rindiendo. Por eso, se apuesta a eso, siempre se apuesta a lo mejor y este plantel tiene condiciones para destacarse. El campeonato está abierto, no hay nadie imbatible, lo de ayer es una muestra y nosotros tampoco podemos hablar de eso porque ya desperdiciamos muchos puntos. Ojalá que ganemos todos los partidos que haya de acá a final del campeonato y que tengamos la chance de levantar la copa. ¿Se confía en el título, en ganar el título, presidente? Sí, nosotros estamos confiados desde que empezó el campeonato, ¿verdad? Y como dije, Libertad no perdía puntos, nosotros veníamos de 5 o 6 triunfos al hilo y Libertad lo mismo. Entonces, ahora con esta derrota, que por supuesto es bienvenida para todos los que quieren llegar, para nosotros también, y bueno, ahí estamos ya entre los dos equipos campeonables. Ojalá que tengamos la fortuna y tengamos la sabiduría de aprovechar la oportunidad y proyectarnos hasta el final. ¿Lo de novena de los visitantes está confirmado, presidente? ¿Fue un pedido de Cerro? Sí, novena, segunda bandeja, completa. Van a estar muy cómodos y espero que sea un gran clásico que se viene, ¿verdad? No era la idea hablar de eso, pero es importante saber que Cerro siempre ha recibido a todos sus rivales como tiene que ser, ¿verdad? Ni siquiera como un pacto de caballeros, porque no somos tan bien recibidos nosotros como recibimos a la gente que viene, pero creo que este estadio se construyó para que sea un ejemplo y su directiva y su gente también es un ejemplo de comportamiento, ¿verdad? A pesar que pierden lugares, presidente, ¿Cómo? A pesar que pierden lugares, digo, no, son 1.300 entradas. En la parte de abajo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La seguridad es por sobre todas las cosas, ¿verdad? Somos conscientes de la responsabilidad de que el clásico se juegue acá, que sea un gran partido, rivales complicados, ¿verdad? Nosotros mejor en el campeonato, pero la motivación del clásico va a hacer que el tradicional rival venga a jugar la fiesta. Espero que tengamos la fuerza, la personalidad y el fútbol para poder llevarse un triunfo y seguir siendo campeonables. Gracias. Adelantamos esta atención, gracias Miguel Cáceres. Carlos Paul Benítez confirmado para el clásico, llamémosle a Carlos Paul Benítez, árbitro del superclásico del fútbol paraguayo. ¿Qué tal el nivel de Carlos Paul Benítez últimamente? No estuvo metido en grandes escándalos. No, es el parámetro más pero importante. ¿Es el árbitro 1 o 2 o qué? Últimamente es el más parecido a Ever Aquino en cuanto a manejo de partido, dialogar con los jugadores, entre comillas canchero, tiene el idioma del jugador, sabe cómo dirigirse a ellos. Por lo general no tiene partidos en donde le hacen el famoso corralito, nada. Es un árbitro tranquilo que se aplomó bastante. ¿Y antecedentes con Olimpia y Cerro? Y con Cerro tenía con Chiqui Arce. Con Chiqui, sí. Chiqui Arce fue la primera que nombró a un árbitro con nombre y apellido
que dijo que tenía algo personal contra él, pero es más enérgico que Aquino. Es más de responder al jugador muchas veces. Yo lo vi bastante, a ver cómo decir, airoso, con muchos gestos. En algún partido que hicimos hace poco en cancha de Cerro, pero en líneas generales bien. Le va llegando a todos. El último, ¿quién había sido? López, ¿verdad? Derlis López. Que lo sacó, no. Sacó bien, pero se salvó por el VAR. Sí, tuvo que ir al VAR muchas veces. El famoso... O sea, si no estaba el VAR, estábamos hablando de... Claro. Sí. Porque también... después estuvo en uno de los... Porque fue una fecha. Viste que hubo una fecha donde Olimpia y Cerro se vieron beneficiados por el tema del... Porque en uno no podía intervenir, en el otro no funcionaba el VAR. Creo que Derli estuvo en uno de esos partidos y después fue, creo que y le complicó. Y ahí como quedó si hablamos, fuerte. Sus acciones bajaron de aquel Carlos partido. Paul Benítez veo que dirigió la final de la Supercopa 2021. ¿Qué partido fue ese? ¿Cuál? Cerro Olimpia. El partido que Olimpia le gana a Cerro. Según este archivo estoy mirando, sí. Fíjate bien, Robert Morales en duda, Juan Patiño fuera nuevamente. Vamos a ir confirmando, si podemos contactar con Juan, él sigue en el circuito y con Johnny ya, cómo se preparan futbolísticamente los equipos. Escuchábamos lo de Zapata, después lo vamos a volver a analizar porque cuando él dice... nosotros vamos a ser caballeros, aunque a nosotros no nos tratan así, ¿verdad? Tiran mensajes, pero yo noté que él como que está preocupado... porque dice, no, se va a jugar nuestra cancha, no queremos que haya problemas, como que él transmite que esta determinación se toma en función a seguridad para que no haya desmanes, que no haya destrozos y compañía, o que haya algún problema. Pero siempre en el Juan H. Petengil estuvo la gente visitante. Siempre, que yo desde que la nueva olla azulana es la nueva olla, o antes inclusive. Y salvo ese partido del 0-0, el primero, donde hubo una cantidad mayor. Lo que pasa es que después en el partido de vuelta no se cumple. Por eso colocan el tema de 1.300 y 600 respectivamente. Pero cuando se quiere incidentar suele haber problemas. Y la última vez no fue un clásico, fue un Cerro Porteño Luqueño. Raúl Vicente Amarilla, gerente institucional del Olimpia. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Buen día. Un placer. Igual, gracias por estar al aire, Raúl. Consultártelo primero, ¿qué pensás sobre la determinación que tomó Cerro de hacer un cambio? Y esa es la primera vez que se da esto. Olimpia va a la zona novena, Raúl. Bueno, yo creo que por lo menos en la etapa donde yo he estado ahí, creo que siempre nos ubicaron en un costado, ¿verdad? En un costadito de eso. Bueno, pues yo creo que es verdaderamente darle también oportunidad a la hinchada de Olimpia que asista al compromiso, y lo que verdaderamente satisface es que bueno, que las relaciones a nivel dirigencial, yo creo que se va encaminando otra vez a poder sentarse a hablar y no tener tantas dificultades como en los últimos tiempos, ¿verdad? Ahora, Raúl, Zapac dijo, acá lo más importante es la seguridad, pero en una parte dijo, nosotros vamos a ser caballeros, aunque así no nos traten del otro lado, ¿verdad? Hacemos un pacto de caballeros, aunque ellos no nos tratan así, dijo. O sea, cuando nosotros nos vamos ahí no es como nosotros le vamos a recibir. Así dijo. Bueno, por eso digo, yo creo que es un buen comienzo, ¿verdad? El dilema está donde cuando siempre hay agravios de por medio. Yo creo que tanto el presidente del Olimpia como el presidente de Cerro, si hay una buena relación, creo que eso se lleva también al campo de fútbol, ¿verdad? En la organización, y eso es lo que debería de importar en este momento. El fútbol es más en un clásico,
es un producto que hay que saber vender. Y esperemos con todos estos problemas sociales que estamos teniendo podamos verdaderamente tener una fiesta tranquila y bueno, y que gane aquel que ha hecho mérito dentro del terreno del juego, ¿verdad? No fuera, sino dentro del campo. Raúl, que para eso se preparan los equipos, ¿verdad? Sí. Raúl, ¿cómo llega Olimpia para este clásico, crees? Bueno, hoy tenemos el entrenamiento en la tarde. Y después de eso sí te podría decir cómo llega y cómo los veo. No, pero espera, Raúl. Pero vos sos hombre de fútbol, campeón de América, rey de América. Vos no necesitas de un entrenamiento. Pero llevo... No, Raúl, espera. Todavía llevo muy poco tiempo dentro de lo que es el nuevo engranaje. Y no puedo dar una opinión como las anteriores, ¿verdad? Que estuve desde el inicio y ver quiénes son o cómo está el plantel en sí, ¿verdad? Pero Raúl, yo creo que desde que llegó Diego no puede contar con la totalidad quizás de lo que él quiera, ¿verdad? Y eso es difícil, pero bueno, esto es el fútbol y los técnicos suelen pasar este tipo de inconvenientes y creo que él conoce más que yo en este momento el plantel que tiene, ¿verdad? Está bien. No, te entiendo, pero vos puedes mirar los partidos, Raúl, y como se suele decir, vos por la experiencia que tenés, hay una frase en guaraní, vos hablas guaraní, ¿verdad, Raúl? Entonces dice, iguatajar demasiado y cuáles, te dice, por su caminar vos ya sabés cómo es que hace, ¿verdad? Más o menos. Entonces vos mismo estás diciendo, nos cuenta con todos los jugadores, esta cosa, pero la gente no tiene paciencia, Raúl. Vos sabés que te inundan el WhatsApp, las redes sociales, vos habilitas la radio, los teléfonos, que se vaya a ir, que no quiere más saber nada. Algunos sí que dicen, ya que Chiquiar se va a hacer reemplazante. Bueno, hay que saber aceptar todas las críticas negativas y las positivas. Hay que saber tomar las determinaciones en su momento. Pero acá el fanatismo muchas veces a uno no le deja analizar con propiedad las situaciones. Y sabemos el tema de las redes sociales, bueno, es algo que uno tira, escribe, algunos leen, otros no, y ve si es cierta o no es cierta. ¿Vos no le das importancia a la red, Raúl? Podemos estar, ¿sí? ¿Vos le das importancia o no a la red, a las redes? En absoluto. No, ¿verdad? No estás. Yo no. No, porque no estoy, vamos a decir, muy metido en eso, en lo que es la parte futbolística, y muchas veces uno escucha o lee cosas que verdaderamente van más allá de la veracidad, y uno al leer y a escuchar algo que no es verdad, uno ensucia la mente, ¿verdad? Y creo que no ayuda absolutamente a nada más que a enfrentamientos, que a un enfrentamiento, vamos a decir, un poco hostil a nivel de redes, y termina ahí, ¿verdad? Raúl, dos preguntas en una. Perdón si te interrumpí. Una, sí. Olveira
puede que llegue, y lo otro, ¿qué pensás de la designación de Carlos Paul Benítez como el árbitro del Superclásico? Y bueno, Olveira creo que hoy, esta tarde, si no hay ningún tipo de inconveniente, regresa, ¿verdad? Pero eso únicamente esta tarde te podría decir si va a estar o no va a estar, después también de que los médicos lo hagan la revisión. Y lo de Paul, bueno, esperemos que tenga una actuación, vamos a decir, desapercibida, que no que haga el trabajo que tiene que hacer y de la mejor manera posible. Creemos en su capacidad, pero también ustedes saben de que si no llena la expectativa, tampoco vamos a dejar pasar, ¿verdad? Tenemos plena confianza en los árbitros. Lo único que queremos es que no haya ningún tipo de perjuicio y que gane el fútbol. El mayor deseo que tenemos es que gane Olimpia y que verdaderamente gane el fútbol, ¿verdad? Y dejemos de estas discusiones después de cada compromiso por el tema de arbitraje. Cuanto menos se habla del arbitraje, eso significa que ellos han hecho un excelente trabajo. Raúl, ¿qué se juega Olimpia en este clásico? Lejos de la punta, como 15 puntos, 12 de Cerro. El técnico dice que, bueno, hace rato Aguirre que Olimpia ya se bajaba de la lucha. Y no sé si estás de acuerdo con lo que dijo también Aguirre, que Olimpia es una cosa en la Copa Libertadores y un equipo distinto en el campeonato local. Bueno, nosotros tenemos que salir a ganar. Nosotros tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos posible. Y a eso hay que apuntar. Y que Olimpia es una cosa en Copa Libertadores, siempre fue una cosa en Copa Libertadores y siempre tomó con la misma responsabilidad el campeonato local. Con la gran diferencia en este tiempo, eso no se puede ocultar, de que desde la llegada de Diego no pudo tener el plantel completo. Cada fecha siempre tiene lesionado y bueno, cuántos jugadores fundamentales para la estructura que se preparó han pasado, algunos por quirófano y otros están en etapa de recuperación, que son, vamos a decir, o que fueron titulares indiscutibles. Entonces es muy difícil decir qué es lo que depara en este momento, ¿verdad? Pero se está trabajando y se está peleando para en este caso hacer la mayor cantidad de puntos posible en el campeonato paraguayo y llegar lo más alto en Copa Libertadores, y ese es un trabajo de Diego y su cuerpo técnico, ¿verdad? Y la gente tiene que tener más paciencia, Raúl. De atrás. Raúl, la gente tiene que tener más paciencia. Sí, la gente debe tener más paciencia. Sí, con Aguirre, con los jugadores. Yo creo que ellos, bajo mi punto de vista, creo que se tiene que analizar fríamente. Hay que analizar el plantel, que lastimosamente pasan todas estas situaciones así a la vez. Yo creo que en los últimos tiempos Olimpia nunca tuvo 10 o 12 lesionados en un poco tiempo como la que están atravesando en este momento, y jugadores importantes.
No se olviden de que creo que hace 3 o 4 meses atrás habían ganado el campeonato. Y si uno hace un balance de cuántos lesionados estuvieron en ese momento y si fueron los jugadores titulares lo que han estado fuera por mucho tiempo, yo creo que no. Si hay 1 o 12 es mucho, ¿verdad? Pero ahora la forma que han caído, en ese caso sí hay que analizar el por qué, y en un momento dado creo que se va a hacer un trabajo de eso, ¿verdad? ¿Qué te pidió el presidente del Olimpia, Raúl? ¿En qué sentido? ¿Y qué hagas en el Olimpia qué? Bueno, yo estoy en este momento, ya creo que lo dije la vez pasada, para estar en contacto con todos ustedes, para estar en contacto con la gente de la APF, la Comebol. Con los jugadores también, ¿verdad, Raúl? Cerca del plantel, ahí está, el cuerpo técnico. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos conociendo un poco también, porque hay mucha gente nueva dentro del plantel, que yo no lo tenía en épocas anteriores, y un cuerpo técnico nuevo, y bueno, yo creo que también tenemos que ganarnos esa confianza mutuamente. Así que ayudo en lo que estaba a mi alcance, y vamos a ver si es el camino correcto la cual tomamos también. Raúl, ¿crees que independientemente del resultado va a continuar Aguirre, o un resultado negativo puede alterar el proceso del técnico uruguayo? No creo. Yo no sé de dónde sale de que si pierde este partido lo van a sacar a Diego. Yo soy partidario de que siga. Tenemos Copa Libertadores, no se puede cambiar un técnico y a la una semana está jugando un partido definitorio para una clasificación para la siguiente etapa de la Copa Libertadores. No, así que no creo, y tampoco sé de dónde habrá salido eso. Y eso son cosas que muchas veces uno lanza para ver si tiene algo de veracidad o no. Yo me opondría a esa determinación en este momento. Muy claro lo que estás diciendo, Raúl. Un fuerte abrazo, mucho éxito en tu gestión, Raúl. Olimpia no es tampoco de cambiar técnico cada momento, Bruno. Y la historia eso te lo dice. Así que no creo, verdaderamente no creo, y es algo que no tiene totalmente ningún tipo de fundamento. Raúl, un fuerte abrazo. Pensamos en hacer la mayor cantidad de puntos posible, ganar este sábado si las cosas se dan, y ir a Argentina en busca de sacar algo bueno y continuar en pos de la clasificación para la siguiente etapa de la Copa. Clarísimo, Raúl. Yo creo que es un mensaje directo y bien claro para el hincha olimpista. Gracias, Raúl, por el tiempo. Muy amable. Bueno, gracias, Bruno. Éxito, Raúl. Éxito, muy amable. Raúl Vicente Amarilla. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Escribinos al WhatsApp 0981-611-611 o ingresa a compras.tigo.com.py. Ariel, quería hacer una corrección. Es incorrecto, no va a ser el primer clásico de Carlos Paul, no dirigió la final de la Supercopa del 2021. ¿Sabes por qué no me pareció? Esa es la Supercopa que Llanes expulsado antes. Le expulsó Ever. Ever Aquino. Ever Aquino le expulsó. Entonces, por eso, así que va a debutar, como lo había hecho Derlis López en el clásico de la primera rueda. Bueno, está Juanma, por favor, de vuelta. Lo tenemos a Johnny también. Juanma, el tema Morales, el tema Patiño, lo que decía Juan José Zapac, ahora tuvimos con las declaraciones de Raúl Vicente Amarilla. Él habla claramente que no va a haber cambio de técnico. Para eso está también ahí, para tener una opinión de peso. Y para tener un punto de vista. Por algo está ahí, ¿verdad? Y a mí me parece que con esto... Me olvidé preguntarle si ya no va a hablar Cardona. Yo creo que ahora más con la presencia de Raúl, ¿no? Porque, ¿viste qué se le reclama al presidente de la Olimpia? Que solamente hablan las buenas. Lo que pasa es que justo la última buena dejó una frase muy impactante que le salió mal. Entonces, en las palias y en las buenas, pero que siempre eran muy cortas, porque Olimpia no ha tenido una racha, no hablaban. Y yo creo que Raúl va a ser el vocero, en ese sentido, como también lo era en la era de Trovato. Sí, era buen vocero. Me acuerdo que antes de cada partido para hablar del árbitro y toda esa cuestión, él no soltaba el guante. Y hoy sí, fue claro. A diferencia de Balota, él dijo, yo me pondría, no sé de dónde sale eso, pero si se diera yo me pondría a la salida por una derrota. En el clásico de Aguirre creo que está bien sentada la postura en esta ocasión. Y dio un argumento que sin duda que es importante, el factor tiempo, ¿verdad? Porque él dice, sacarlo ahora, tenemos una semana y media después el partido pero contra Patronato. ¿Qué pasa en el clásico? Que se jugaba mal, te golearon, por ejemplo. Aparte son goles, 2 meses recién, ¿verdad? Que va a ser tan balear. Pero es muy corto el periodo de Aguirre. O sea, todo pasó muy rápido. Es muy corto. Tiene todavía la visita a Patronato porque ese es el tema de Salvador Aguirre, que lo venimos hablando día a día. La Copa Libertadores. Que el grupo es el más accesible de todo, ya está, pero no tiene la culpa Aguirre de eso y está cerca de clasificar. Ahora, vos me decís, el clásico para mí sería peor si pierde en Patronato que pierde el clásico. Gana el clásico, pero sigue y va entre Río a Colón. Allí la Comodoro se puso cancha de Colón de vuelta. Yo no sé si es por la cantidad de hinchas que lleva Olimpia respecto a lo de Melgar, pero me pareció ver Brigadier López que es la cancha de Colón. Y si eso pasa hasta Patronato ya le puede superar en la tabla, porque ahí a 6 puntos. Y no, pero por eso digo, ahí sí es tocar fondo, ¿eh? Porque lo que tenías se te puede escapar. Lo que tenías con mucha autoridad de Olimpia. El tema es que en 12, 13 partidos, en ninguno de ellos se vio el sello del técnico. Más allá del empate ante Atlético Nacional, ahí lo que se vio la personalidad del equipo de saber sobrellevar un partido adverso 2 veces. Y está bien, el planteamiento estuvo correcto, pero es que no se ve todavía la mano del entrenador. Están esperando el partido de Copa, por el mismo pensamiento que él dijo, por la reacción de algunos jugadores, por las lesiones. Fíjate, ahora no estaba Ampeta. ¿Quién va a ir? Va a ir Quintana. Quintana con Richard y Silva, ¿verdad? Para el clásico. Le digo Quintana, el hijo del animal. ¿Vos decís Sebastián? Sí, ¿O quién va a ir? Hugo también puede ser. Hugo hizo un mal partido contra Guaireña, no. Pero yo no sé si no aparece Ramón Martínez nomás directamente. Ramón Martínez me dijeron que fue el partido fue malo el partido que hizo, reemplazando también a Vampeta. A los posicionales, ¿sí? Y además de eso, de lo reticente que es Aguirre con el tema de los juveniles en partidos grandes, ¿verdad? O sea, de aquellas declaraciones de los chiquilines. O sea, yo creo que capaz entiende que no es... Mira que han habido otros partidos de perfiles más bajos que a Seba Quintana lo llevó en el banco para meterlo
Contra Guaireña hizo eso. Yo me acuerdo, hay un partido contra Guaraní que lo mete en tiempo de descuento. Cuando ya los ¿Y minutos el clásico no de para uno, cómo había sido el medio ahí? ¿Ese no fue el partido que Tito jugó de interior? No, el clásico fue de Cáceres. Con Cáceres todavía. Julio, Saba era el nuevo técnico del clásico. Ese de Tito de interno. Ah, de fue Guaraní. el último partido del clásico, claro. Sí. El último partido del Cáceres fue el clásico. Ese que vos preguntar lo de Tito de interno fue contra Guaraní. Contra Guaraní, sí. Que le fue tan mal, sí. Ya estamos con Juanma y Johnny. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hace feliz a mamá con este beneficio. El 13 y 14 de mayo ahorra 25% en las tiendas de todos los shoppings del país, pagando con tus tarjetas de crédito Vision Visa, Vision más digitales, más humanos. En el Shopping Mariscal, con tus compras a partir de 200.000 guaraníes del 1 al 30 de mayo, participas del sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando, Nueva York, Ushuaia o La Romana, a elección de mamá. Bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Es tiempo de regalo en el Shopping Mariscal. Rendí tu homenaje a mamá regalándole un seguro de salud protegida para cuidar de ella. Además, con la promoción del Día de la Madre, ella podrá acceder a un chequeo médico preventivo inmediato y un cheque dental de 400.000 guaraníes para tratamiento odontológico. Contacta con Salud Protegida al 021-319-0000. Bueno, gracias Ricardo. Dice, ahora no tiene nada que perder, tiene que jugar con los chiquilines, como se suele decir, dice. Esto en relación a Olimpia. Bueno, Juanma, Robert Morales está en dudas y está descartado Patiño. Sí, es. ¿O no es tanto así? Sí, no, va por allí, Bruno. Robert Morales está con la cuestión de la dolencia en el posterior desde el partido contra Bolívar. Por eso se le hace el cambio y él no sale en el segundo tiempo. No viene entrenando con normalidad, está con fisioterapia, por eso ni siquiera fue al banco contra Resistencia el fin de semana. Y lo de Juan Patiño, que parecía estar ya apto el sábado, forma parte incluso del equipo titular en el entrenamiento, pero rápidamente vuelve a sentir la dolencia en la zona lumbar y de hecho le obliga a dejar incluso la concentración, ni siquiera tampoco quedó a concentrar Juan Patiño. Por eso es que son dos futbolistas que así como están las cosas hay que ir siguiéndolos día a día. Ayer Morales de vuelta no entrenó, no realizó trabajos en campo, de vuelta en fisioterapia, lo mismo con Juan Patiño. Habrá que ver, yo como mínimo lo pondría en duda. Me parece que la situación de Patiño, por todos los antecedentes y lo que ya él viene arrastrando en cuanto a la dolencia en la zona lumbar, me parece que sí está más cerca de incluso estar descartado. Pero como hoy recién estamos miércoles, todavía le quedan 2 días de entrenamiento, no me gustaría todavía confirmar su ausencia, pero sí, es muy probable que no esté a disposición. Bueno, ¿y cuál sería el equipo? Habrá que ver con todas estas posibilidades. Recordemos, Bruno, que a Cerro le costó mucho en el primer clásico cuando en ese entonces Cáceres lo mete a Bruera y ganó casi todas las pelotas aéreas. Cerro tiene que tener en cuenta también el tema del cupo de extranjeros. Jan Fernández, Gabriel Báez me parece que es puesto fijo para Facundo Saba. Después lo tiene Aquino, Apache y lo recuperás a Churín. Tenés 5 extranjeros. Entonces allí está un poco la incógnita de cómo forma esa saga central de confirmarse lo de Juan Patiño. De vuelta recurre a Pedro Álvarez, lo corre a Báez como central y de vuelta arriba aparece como lateral izquierdo, o prescinde de uno de esos 5 primeros extranjeros que te mencioné, Bruno, para incluirlo a Brock, para que vaya directo con Bruera, y después la base es la misma: Jan Fernández, Alberto Espínola, Robert Pirida Mota. Dejo la duda de quién lo acompaña como defensor central. Me parece a mí que Gabriel Báez no se va a mover de lateral por izquierda. Aquino por derecha, que se recuperó de la amigdalitis, ayer entrenó diferenciado, me parece que hoy tampoco lo van a exponer mucho, pero que a partir del jueves sí, ya va a estar a disposición 100% de Saba. Después del tema de los volantes centrales, creo yo que Pica Lucena y Wilder Viera toman la delantera, Pachi Carrizo por izquierda, y arriba Diego Churín, y habrá que ver si no llega Morales, ¿quién lo reemplaza? Lo tiene allí a Brian Zamudio y a Fernando Fernández.
propósito de eso, Juanma, ¿quién crees que podría tener mejor nivel? Porque estamos viendo a un Fernando Fernández que obviamente no es Churín y que Cerro puede perder fuerza con un jugador así, pero para acompañante puede ser un hombre más importante con respecto a jugar en el puesto de Churín. Y lo de Brian no está teniendo buenos partidos últimamente. No exactamente, coincido con eso, Fabio, pero mira que dentro de todo el último antecedente contra Resistencia me parece que fue el que más se esforzó, al menos el que más corrió. De hecho que igual convirtió el penal. Ferfer también participó indirectamente del segundo de Cerro Porteño, él iba a presionar esa pelota, pero por el gusto futbolístico del sábado me parece que Brian, en caso que no llegue Robert, Brian Zamudio me parece que toma la delantera allí para acompañar a Diego Churín. Juanma, ¿cuántas entradas habilitaron? ¿35.000 puede ser? Sí, es lo que generalmente se habilitan para los superclásicos de cara o mejor dicho, para los aficionados de Cerro Porteño. Teniendo en cuenta que hoy de vuelta se publicó el flyer, lo bajaron y después de algunos minutos lo volvieron a publicar. Aquí tengo la imagen del flyer ya oficial, que ya no fue borrado en las redes sociales de Cerro Porteño. Graderías norte 30.000, lo mismo para los visitantes, novena alta 30.000. Las plateas, y aquí también describen lo de la platea Petengil, 60.000 guaraníes en general, todas las plateas, todas para hinchas de Cerro Porteño. Después ya tenemos las preferencias laterales, 120.000, la preferencia VIP, 160.000, para los socios 100.000 y benefactor 160.000 guaraníes, recordando que al ser partido del torneo local, los socios y vitalicios canjean sus entradas para el sector que le corresponda. Y bueno, después del último partido de Beto en la olla, ¿tiene la confianza del técnico, Juanma? Beto Espínola. Sí, fíjate, Fabio, que Cerro debía una bolsa importante de minutos y consumió los 90 en el último partido, es decir que ahora le queda, hablando rápidamente, con dos partidos más que jueguen el juvenil los 90 minutos, Cerro cumple con esa bolsa y se olvida. Por eso me parece que Saba me parece que va a incluir de vuelta a Alberto Espínola como lateral derecho. ¿Qué hora se abrirán los portones el sábado? Generalmente se abren 3 horas antes del partido, a las 2 probablemente ya tengamos la apertura de los portones. Bueno, por ahora cerramos este contacto y después ampliamos, Juanma. ¿Cómo no, Ariel? Vamos a estar atentos. Será hasta la próxima. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Y llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad y gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre, protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Atención, llega la mega liquidación del 2 al 15 de mayo en todos los locales de La Yuteña, en Presidente Franco, Coronel Oviedo y Lambaré.
pare. Todo lo que quieras en electrodomésticos y gastronomía lo encontrás en La Yuteña. Para mamá podés encontrar todo y mucho más, por supuesto, en La Yuteña. Y además en los mejores locales de electrodomésticos de todo el país encontrás nuestros productos. Compra ya mismo el regalo para mamá de La Yuteña. Estábamos hablando del tema de las canchas, los estadios, y poníamos el ejemplo del partido Ameliano Tacuarembó que se iba a jugar en el Defensores. Se iba a jugar en el Defensores. Al final se cambió de escenario, me parece con buen tino por parte de la directiva, se va a jugar en cancha Olimpia. En el Manuel Ferreira se Muy juega bien, ese partido. muy bien, muy bien. Ameliano Mejor. Tacuarembó entonces el viernes 17:30 horas en el Manuel Ferreira. No en el Un poquito Defensores. más arropado, un poquito más de ambiente. Sí, ¿A qué hora? exactamente. 5:30. 5:30, De la tarde, el exactamente. próximo viernes entonces cancha Olimpia. Johnny, estás ahí en el circuito. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Vamos con Olimpia, Johnny, por favor. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno. Y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Este mes en Sueño Lar elevamos el hogar de mamá. Con todas las compras que realices durante el mes, podés llevarte una habitación completamente amoblada y más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somiers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Visítanos en todas las tiendas de Sueño Lar y en www.sueñolar.com.py. Porque mamá se merece lo mejor. La increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva. Auto, incendio, accidentes personales u hogar. Llévate el obsequio para mamá y asegúrale una sonrisa inolvidable. Válida hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Está Johnny, Federico. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes. De vuelta, buenas tardes, Ariel. Saludos para todos. Sí, Olimpia que va a tener la posibilidad de reivindicarse en un partido sumamente difícil, sumamente complicado, Cerro Porteño, superclásico, el próximo sábado, donde Aguirre va a tener la posibilidad de recuperar a su arquero en el partido contra Guaireña. Atajó Espínola, cuadro de chikungunya del arquero Gastón Olveira. Es la información buena que recibió el cuerpo técnico, que el arquero será aprobado. Hoy es miércoles, el partido es el sábado, va a tener entonces la posibilidad de hoy, de no sentir absolutamente nada, de trabajar hoy, de trabajar jueves, de trabajar viernes, inclusive ese sábado podría ser nuevamente o seguir siendo probado Gastón para que pueda llegar a atajar. Una cosa es tener allí a Gastón y otra cosa es tener a otro arquero en el arco de Olimpia. Por eso digo, una buena información que ha recibido el cuerpo técnico esta mañana, y después ver quién va a reemplazar a Marcos Gómez. ¿Será directamente Richard y que jueguen Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz, o recurrir a otro cambio más? Poner a Richard y a Ramón Martínez. Ramón Martínez había ingresado en el minuto 8 en ese partido contra Guaireña en Villarrica, no jugó también, pero hay que decir en defensa de Ramón que tiene pocos minutos, y este es un partido, podríamos decir, casi como Copa Libertadores de América, y si en este encuentro juega bien Ramón Martínez, pasaría también a formar parte de un candidato firme en algún momento de la Copa Libertadores de América. Adelante, Guillermo Paiva. Seguramente el técnico va a utilizar a Fernando Cardoso, Hugo Fernández y a Guillermo Paiva en ese partido contra Cerro Porteño. Tiene días para ir conformando el mejor 11 posible el señor Diego Aguirre para el partido del Superclásico. Bueno, entonces estamos hablando de Paiva de titular y no Bruera, entonces, y sobre todo Johnny, que no va a cambiar de esquema. Obviamente, jugando de visitante, va a ir a la Nueva Olla, el esquema no se va a cambiar, en este caso, mucho menos. Sí, ni de visita ni de local. Va a cambiar el señor Aguirre su sistema, a no ser que no encuentre definitivamente los resultados. Por ahora es el sistema preferido de poner
4 en el fondo, 3 volantes, 2 extremos, un centro delantero. También está para recuperar su puesto Luis Zárate. En el partido anterior fue Junior Barreto, el titular, y Zárate estaría retornando. Me dicen que Tito Torres también ya empezó a trabajar medianamente bien, pero me parece que Facundo Zavala será el titular el próximo sábado ante Cerro. Gastón Olveira, de responder bien en las prácticas, porque fue una situación que ya Olimpia tiene ejemplos de que está recuperado un día y al día siguiente se vuelve a caer. El caso Tito Torres y el caso de Alejandro Silva. Muchísimo tiempo de inactividad de estos dos futbolistas y ahora le toca a Gastón Olveira, pero hay que probarlo, hay que llevarlo día a día al arquero. Está bien Gastón, será el arquero, lateral por la zona derecha Salazar, Facundo Zavala, Zárate y Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Richard Ortiz, probablemente Hugo Quintana, por el sector derecho, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paya para ese partido de Cerro. El equipo que arrancó contra Guaireña, entonces hablamos de 4 cambios, Johnny. Sí. Si es que se recupera Olveira. Si es que se recupera Olveira, Richard Ortiz descansó simplemente en ese partido por la cantidad de minutos que venía teniendo el capitán, y Guillermo Paya es una marca de expectativa justamente para probarlo a Facundo Obrera después de esos minutos muy buenos que tuvo en Medellín en ese partido. Zárate también, para que Barreto pueda tener minutos en ese encuentro, y habría que ver si los extremos, en algún momento no aparece Juan Manuel Romero. Si él aparece, creo que podría ir por izquierda y el sacrificado sería Hugo Fernández. Porque si hablamos de los que están apareciendo en Olimpia, el que mejor pinta, el que suele tener buenos rendimientos, más allá de que después el técnico lo ubique a otro lado donde ya no luce su juego, ese es justamente Romero, y no debe sorprender si por ahí aparece Johnny. Sí, porque justamente le consultaba a Aguirre de por qué lo había cambiado de jugar como extremo por derecha, de meterlo por el medio y más por el sector izquierdo, y decía no, él rinde muy bien en cualquier campo, en cualquier sector del campo, en este caso acompañando al delantero como 9, o en todo caso jugando como extremo por la zona derecha, así como había hecho contra Guaireña, y me parece que a esta altura merece una posibilidad, más aún cuando Hugo Fernández es criticado, no tuvo buenos partidos. Parece que va a subir definitivamente su rendimiento, pero cuando se prepara para subir, vuelve a bajar. Entonces, ¿por qué no darle la posibilidad a Juan Manuel Romero, que no va a jugar Copa Libertadores por su expulsión en Colombia ante Medellín? Bueno, perfecto, Johnny, muchas gracias. Hasta cada momento. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones, porque tus cubos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos, explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Vení a Bristol, aprovecha las super ofertas para mamá y gana premios increíbles, 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Compra ya su regalo en Bristol. Acercate a una de las más de 70 sucursales. Escríbenos al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Bueno, ayer la primera semifinal de la Champions League, además de los golazos, no fue un partido así que brilló, ¿verdad? Que lo mantenía al telespectador enchufado. Yo vi los primeros 20 minutos buenos del City moviendo la pelota, estando cerca de marcar.
Y después lo de siempre. Y después la jerarquía del Real Madrid. Sí, lo de siempre, el gol de Madrid, ¿verdad? Claro. No, y la jerarquía. le somete y pasa el gol Real Madrid. La jerarquía para igualar el juego otra vez y claro, pero de todas maneras fue táctico, ¿verdad? Mucho ajedrez. No es que uno u otro equipo asumía un gran riesgo de... Uno podría decir que por el resultado quedó ya mejor posicionado el City, pero el Real Madrid sabe de este tipo de noches de jugar en cualquier escenario y es sorprender, ¿verdad? La diferencia es que se dio la particularidad que en la temporada pasada, de las famosas noches mágicas de las remontadas, siempre se definía en el Bernabéu. Y esta vez, cuando vieron el sorteo, dijeron, ahora hay que definir siempre afuera. Contra Chelsea no hubo problema porque se había sacado un buen resultado en la ida. Ahora, pero sí, sigue latente. Y para que no digan, no, allá no se quejan. Ancelotti se quejó, hasta recurrió a una cuestión tecnológica de un canal. ¿Cómo vieron ustedes? De que hoy salió una imagen que estaba fuera de la pelota. Claro, pero es la imagen... Tipo la de Japón... Pero la del Mundial, ¿verdad? Inmediatamente te viene esa jugada, sí. La imagen de esa jugada. Pero... no es una imagen oficial. No, claro. Es la imagen de Beansport. Es de una, sí. Es más, en la conferencia luego Ancelotti dice Beansport, la tecnología dice. Entonces, pero, viste que era un lateral, hubo después 2-3 jugadas porque no intervino el VAR, entre otras cuestiones, pero sí había una gran expectativa, pero 2 golazos y después la particularidad de Guardiola de no cambiar. O algo que no ya cambió. ¿Vos sabés que ¿Recuerdan algún partido que ella había hecho eso contra Leipzig? Empieza a practicar ese tipo de situaciones que son raras para el fútbol actual, de 5 cambios y compañía y mantener. Más con los planteles que tenés. No es como acá que decimos que no, ese suplente que va a entrar. Yo creo que era el partido para volantes, dijo. Claro. Yo tenía que mantener la línea volante, tenía que reforzar la línea volantes. La serie el año pasado era que fue un partidazo con muchos goles de ida. Sí. El 4-3. 4-3, claro. ¿Te acuerdas el famoso gol que Vinicius le gira a Fernandinho? Ese fue la vuelta. No, en la ida. Y ese dos que se agarra la cabeza Guardiola. Cuando ya le gira a Fernandinho. Cuando ya le gira, inmediatamente Guardiola. Iba a hacer gol. Y la vuelta es el famoso 3-1. Con la prórroga. Que 1-0 ganaba City y parecía que estaba más cerca del segundo y después le remontó. Increíble, sí. Pero la razón, la de Vinicius fue allá en la media cancha, sí. ¡Bum! En 2 minutos, los goles del City el año pasado. Sí. Ahora, a diferencia de... Si era otro equipo, por ejemplo, el que estaba con el City en este cruce, capaz ya la mayoría iba a decir más de medio boleto adentro de la final, ¿verdad? Pero al estar Real Madrid y sabiendo de su astucia copera... De igual manera, creo que es la gran oportunidad del City, ¿verdad? No de estar en una final porque ya estuvo, pero de sacarlo al Real Madrid sería... Es que la gran oportunidad era el año pasado. Sí, estaba también. Ganando 5-3 el global y faltaban 10 minutos. También, pero ahora, de lo que yo veo del City del año pasado no jugaba con un 9 de área que ahora sí lo tiene al Android. ¿Cómo lo marcó Rudiger? Pues Rudiger jugó porque estaba suspendido Militao y lo siguió. Sí, creo que viralizaron la imagen de cómo lo tenía marcado. Sí. Con la cabeza y cómo terminaron el partido, como 2 guerreros que se respetaron al máximo, ¿verdad? Y punto, terminó ahí en la cancha. Justo ayer Johnny había metido el bocado ese que disgustó a algunos oyentes que estaban ahí para el almuerzo. Bueno, a Rudiger no le interesó. Metió ahí su cabeza para que el noruego no le pueda girar. Pero sí, dos verdaderos golazos. Lo de Vini y lo de... No le dio oportunidad ni tiempo para... Eso es lo que hablamos ayer, Rudiger, por la forma que le marcó no había caso. Después salió que... Ahora sí vamos a ver el menú. El menú de Haaland. De Haaland. Que es para producir el gas. No, pero es una... No, también el tema de ayer le escuché que estaban hablando hígado de su estrategia para correr defensores. Achura, le mete mucho dentro de su dieta. Sí, le mete. Pero bueno, eso salió después de la noticia pintoresca. Pero está bien, ¿verdad? Sí, la diferencia es que ahora tiene Haaland, pero tiene tanto golpe en la cabeza ya el City. ¿Te acuerdas cuando le anulaban el gol sobre la hora contra el Liverpool, verdad? Que lo gritó Guardiola con todo. Sí, la final para... Sí, fue una semi. No sé si no fue Tottenham. Contra Tottenham, ¿verdad? Sí. Que gritó con la todo. Lo gritó con todo y después la anula. Sí. Después lo del Real Madrid, la final con Chelsea. Sí. Tiene mucho golpe en la cabeza. Y en grandes momentos, El Kun Agüero estaba así. Sí. Sí. Él es el que arranca la jugada. Sí. Sobre la hora. Jugada
porque después hubo 2 toques, pero como se inicia la jugada hacia la derecha, ahí estaba adelantado. Y era una posición en el ataque, vos decís, la famosa uña del pie, más o menos, pero va a estar lindo, che, porque Real Madrid se reinventa cada rato, ¿no? Como dice Ariel. Y después está... Estaríamos todos hablando con seguridad que está adentro, pero teniendo a Vinicius, Benzema, en menor medida Valverde, los defensores que tiene, Camavinga, Toni Kroos. O sea, a veces en la crisis o en la nada encontrás una gran solución. Porque en el Mundial de Champs, cuando Francia gana sus 2 primeros partidos, y todos los que ganaron los 2 primeros partidos pusieron equipo suplente y toditos perdieron, ¿verdad? Lo pone a Camavinga como 4, o sea, de lateral izquierdo. Y es más, el propio Camavinga dijo, después le preguntan los reporteros franceses, ¿vos llegaste a jugar alguna vez? Y dijo, no, yo estoy ahora aprendiendo, y el profe me pidió. Y él termina inclusive la final jugando. Que le hizo muy bien su ingreso. Claro. ¿Verdad? Y hoy es una solución para Real Madrid. Porque era un dilema, a él lo traen como centrocampista que es. Y vos veías que Valverde era el que completaba el trío. Y vos decís, no, pero eso es Real Madrid. Valverde baja unos metros. O sea, le encontraron el puesto para que Camavinga sea un falso 4. Y ayer también hizo un gran partido, más allá de que él pierde o quiere dar el pase hacia el medio. Y de allí se genera la jugada del gol del City. Y yo creo que otro elemento para decir, hay suspenso, es que Madrid ya no tiene nada que hacer en la liga. O sea, este fin de semana puede poner a la sub-20 también, si quiere, y hacer descansar a todos. Mientras que City, especialmente porque Arsenal volvió a ganarle al equipo de Miguel Almirón, como que igual va a ponerse de un equipo alternativo como lo hizo en la última, pero va a tener que utilizar algunos una titulares. Cuestión de cultura también, que de hecho ya también Guardiola estaba compenetrado con esa cultura del fútbol inglés, de poner siempre... Pero mira que guarda, o sea, la vez pasada contra el Leeds guardó a varios, guardó a medio equipo. Yo creo que si Arsenal lo hubiera perdido contra Newcastle el domingo, iba a poner un equipo mucho más alternativo. O sea, allí también, o sea, el desgaste de la seguidilla de partidos, recordando que un encuentro a regularizar del Manchester City es contra el equipo de Julio Enciso, pero eso ya cuando se haya resuelto el tema de la vuelta la de la final, claro. Ya para la final. Bueno, esto en cuanto a la Champions, hoy Inter Milan, Milan Inter. Yo me declaré esta mañana porque sí, hace mucho me encanta el Inter, de siempre. Entonces te habrá dolido el gol de Shevchenko. Claro, eso recuerdo por siempre. No puede ser mucha mala pata para el fenómeno Ronaldo. 20 años. 20 años. Vos sabés que tengo la confusión, ¿qué año fue? 2003 entonces fue. Sí. Y bueno, Ronaldo estaba todavía en el 2003 en el Inter. Esa es la confusión que tengo. Él no sé si llegó a jugar, creo que no jugaba ya en el equipo. Porque él estuvo en el equipo de Cooper. Ese equipo era dirigido por Cooper. Pero el que hace el gol es el nigeriano, Martins. Sí. Cooper termina la campaña con el Valencia en el 2001, aquella final con el Bayern. Sí, porque siempre se habló de ahí se fue el Inter. La mala estrella de Cooper, ¿verdad? La mala pata de Cooper, que fue subcampeón en todos lados, y esta fue 1-1 primer partido, 0-0 segundo. Fue 0-0 la ida y 1-1 la vuelta. 1-1, sí, así mismo, y jugaron en el mismo estadio los dos. Es como el defensor del Chaco jueguen ahí. Sí, lo que varió fue esquina local y visitante. Más o menos lo que pasó con Olimpia Nacional en la Sudamericana. Claro, el gol de penal sobre la hora. Salgueiro sobre la hora. Y los dos partidos fueron en el estadio. Sí, así fue. Pero Nacional gana, creo que por el criterio del gol de visitante. Del gol de visitante, en el mismo estadio, sí, mucha bronca. El último fue 2007, ¿verdad? Cuartos. Que volvió a ganar otra vez Milan a Inter, pero una distancia similar es la que ustedes están marcando en semifinales. 2007 campeón de la Champions, última vez Milan. Es que lo del Milan se quieren aferrar que las 2 veces que se cruzaron con Inter fueron campeones. 2003 y 2007. Y el equipo encima está Estambul, ¿verdad? Pero en Estambul con Liverpool, ¿ese qué año fue? En el 2005. 2005, te dije que yo estaba haciendo una tarde. Estábamos en cancha Luqueño, General Caballero, Libertad, partido de regularización. Era la época en que la final de Champions se jugaba los miércoles. Los días de semana, exactamente. ¿Cómo se cambió el tema de mandar al sábado? A la tarde, la última vez como Mourinho, cuando le gana la semifinal a Barcelona, 2010. Gran Milito. 2003 me marca Federico, Milan, Inter. Está bien. La otra llave fue Real Madrid y Juventus, en semifinales. Y clasifica Juventus. Milan. Claro, lo que era la final. El poder del fútbol italiano, que de los 4 semifinalistas, 3 eran, y a la final llegan Juventus, Milan, en Old Trafford, en la cancha del Manchester. Adidas. Sí,
Díaz y Buffon jugaban competencia. ¿Quién le dio al tobillo el...? Vos le mostrás eso a los chicos de hoy del tema del VAR, vas a decir, no, eso era... El adelantamiento. Era descaradísimo. Sí, la tanda de penales fue muy... Parecía, ¿sabes qué? El penal de Cerro contra Guaraní, el que Popi se enojó. El 3-0, ¿viste? Popi se adelantó como 5 metros. Casi a punto de penal llegó. Y aquella, yo cada que veo un adelantamiento, yo me acuerdo de esa final porque fue horrible como partido, un 0-0. Horrible partido. Y después fueron a penales y Milan le había ganado a la Juventus. Pero sí, un duelo que para los de cierta edad nos recuerda un poco a la época de los 90, de los holandeses. Ya que estamos en el Inter, cómo me insultaban los colegas porque yo era del Inter contra Barcelona. La pucha, a lo del 2010. Cuando lo pone todo el lateral derecho y bueno, tenía uno menos de visitante contra el mejor Barcelona, tenía que hacer algo Mourinho. Y después, como dice Dani, en la final le explotó Milito y hizo un hat-trick, ¿no? Pero eso es lo que siempre nosotros... Creo que doblete. Doblete. Pero aquella vez tenía que ver el contexto. El contexto... Federico, no, pero el contexto de ese partido, a los 30 minutos le expulsan a Thiago Motta. Por eso. Y con 10 hombres contra el mejor Barcelona de aquella época. Porque Barcelona, Inter le había hecho un gran partido en Italia, por eso va a la revancha a jugar de esa forma. Y esa campaña es la que empujó a Florentino a que Mourinho sea el técnico del Madrid. Claro. Es más, yo me acuerdo que después de la final que se jugó justamente en el Santiago Bernabéu, creo que la tapa de marca era Mourinho conquistó el Bernabéu. O sea, con el doble sentido de ganaron la Copa que se jugó acá, pero también se ganaron a la afición porque venían de eliminar al equipo que arrasaba en todo. De hecho, se vieron imágenes, videos en donde los autos que solía utilizar Florentino Pérez estaban ahí en el estacionamiento del Bernabéu y Mourinho sube a uno de ellos al terminar el partido. Se despide de Materazzi, aquella imagen tan emocionante, y ahí ya sube a uno de los vehículos y era ya para rubricar el contrato que le vinculaba con el Real Madrid. Aquí me dice el amigo Fernando Coda, los últimos 3 mano a mano ganó Inter. Es cierto. Copa Italia, Supercopa y Copa Italia. Bien, porque anda bien una paternidad muy grande de Milan contra el Inter. O sea, en el torneo, lo que pasa es que los 2 partidos de este año ganó Inter. El partido de vuelta de la Serie A, el partido de ida que es del año pasado, había ganado el Milan. Pero yo creo que acá son más los simpatizantes del Milan. Cristian es del Milan, ¿verdad? Cristian es del Milan, de Barcelona, de Bayern Múnich, todos los equipos chicos de los diferentes países. Sí. Siempre hablamos con Fabio. Inter tuvo la mala siempre. No, claro, yo soy del Inter. Con Fabio éramos de Valencia. Y se burló nosotros, Cristian. Fuimos a ver partido con Cristian. No, contra el Cristian fue la volea contra Valencia fue por penales. Sí, por eso. Acá me pasan aquí el partido histórico de Inter Milán. ¿Cuál, el 2003? Francesco Toldo. El arquero. Iván Córdoba. Javier Zanetti. Fabio Cannavaro. Marco Materazzi. Emre Belosoglu. Cristiano Zanetti, Sergio Conceição, Luigi De Biagio, Hernán Crespo, Álvaro Recoba. Qué equipazo. ¿Eh? Estaba Carlos Gamarra con la camiseta 24 en el banco. Héctor Cooper técnico. El Milan... No estaba Ronaldo, ¿eh? No estaba. Ronaldo fue cuando pierde el campeonato. La última fecha. Cristian Aviati. Sí. Paolo Maldini. Caja Calarce. Alessandro Nesta. Alessandro Costa Curta. Qué defensor, hermano. Los 3. Gennaro Gattuso. Rui Costa, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi. 2 grandes equipos, ¿no? Hoy el presidente el presidente del Carlo Ancelotti, entrenador del Milan. Claro. Héctor Cooper de Inter. De hecho, Ancelotti en el 2003 y 2007. Ahí está Caca Calatze. Calatze, lateral izquierdo, sí. Y a él lo reflotaron con ahora su compatriota, Kvaratskhelia, el de Napoli, cuando dijeron es el primer georgiano que gana y no. Un poco por eso es un duelo más de esa época, porque recordemos que en la década pasada fue toda de Juventus. Los 2 equipos tuvieron que recibir inyección de capital chino en algún momento y ahora como que se acomodaron justamente para romper la hegemonía de la Juve. Hace 2 temporadas Inter siendo campeón, la temporada pasada Milan, y habrá que ver, seguramente van a estar actualizando si Leao se recupera o no. O lo van a guardar nomás para el partido de vuelta, porque cuando él se lesiona en el minuto 10 del partido, viste que los 2 de Milano jugaron contra los 2 de Roma el fin de semana pasado, hubo un silencio sepulcral porque se le lesionó la figura más importante que tiene,
el equipo rosonero. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Te acordás de mamá cuando te abrazaba fuerte después de un día difícil? Construimos el sueño de mamá y papá. En Farmacias Catedral sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pick-up de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperovicial 021-671-900. ATR con Flow podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. En Inverfin te preparamos para los días frescos con Fama. El secarropas Fama SMF 60 de 6 kilos se convertirá en tu mejor aliado en días frescos, ya que dejará tus prendas secas en instantes. Cuenta con capacidad de 6 kilos, botón de inicio y botón de intensidad de calor. Acércate a nuestras más de 100 sucursales o visita nuestra página web www.inverfin.com.py. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Hoy, miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva o llamar 021-235-5000. Que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. La pasión por el fútbol, acompañala con 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. 12:48, no, me dice la soberana, sí, yo tengo un banderín del Milan, en la parte central de Quinchorro, que está ahí arriba de la parrilla, y ese me dio Claudio Vargas, pero eso habla de la democracia. Está el banderín del Milan, original, la época cuando Claudio jugaba por allá. ¿Cómo no va a estar eso en el Quincho? No, obviamente digo, te llevan, mira la procedencia que tiene. Después me dice el amigo Ova Verón también el tema, hace cálculos los olimpistas. Napoli campeón 90, Milan campeón 90, Olimpia campeón 2023, dice. El tema de las coincidencias que aparecieron desde el año pasado. Lo cierto es que estamos acá con Milan Inter, sin el glamour de ayer, ¿verdad? Pero pues como vos decís, sí, pero va a ser. Nostalgia, A mí me encanta cuando los hinchas, los tifosi gritan el gol. ¿Tú sabes que el defensor del Chaco tenía el tipo la visera así el teletón? Claro. Y cuando los hinchas gritan el gol ahí, espectacular, del Inter Milan. Único. Me parece que va a ser más caliente, ¿verdad? El partido desde el punto de vista de todo lo que va a rodear, pero después en el espectáculo en sí uno... Bueno, vas a ver cada rostro ahí de futbolista ahí entre... Pero es cierto que cambiaron mucho su forma de jugar los italianos, ya no es más como aquella época en la que... Igual no son los dos equipos más vistosos que digamos del fútbol italiano. No, hay marca la diferencia en Napoli, ¿verdad? Por su forma de jugar. Y más si es que el Leao no está, pero sí, yo había visto porque seguí la serie Milan-Napoli, lo que fue el marco de San Siro en ese partido de ida. Ni los de Napoli metieron ese ambiente, el ambientazo que metió Milan para lo que era eso, y estamos hablando del más campeón detrás del Real Madrid. Hablamos de un equipo que tiene 7 títulos. Y bueno, también el vecino que son 3, pero allí aparece también con muchísima historia para el partido de hoy. Y dentro de esa historia es una cosa rara, ¿no? Que no tengan estadios propios, ¿no?
ambos y que utilicen un estadio de la comuna que tiene su Hace historia. poco vi que lo quieren demoler, pero no. Parece que van a demoler. y en conjunto otra vez van a reconstruir. Tipo el de Leapi de Juventus, que era tan histórico y se hizo un estadio nuevo, ahora que es hermoso, ¿verdad? Pero Juventus, el de Leapi era... Claro, pero es lo que hablamos del tema de la modernidad, ¿verdad? Y es más, o sea, San Siro es manejado por un consorcio donde los dos equipos tienen a sus representantes, o sea, se maneja de forma conjunta y los dos están de acuerdo que tienen que construir un nuevo estadio. Y la idea es hacerlo en ese mismo lugar, ahí en el distrito de San Siro, o sea, entonces para eso... Seguir con la misma temática. Pero fíjate que es un estadio viejo, más allá de que tiene la categoría 4, que es la categoría más alta de la UEFA. Su última remodelación importante fue para Italia 90. Es más, todos recordamos que allí François Umambigi, que hace el gol a Neri Pumpido, ahí arrancó este Camerún, Argentina, jugó Alemania, Holanda. Exactamente. Ahí Alemania jugó todo el grupo. Junto con los holandeses del Milan y los alemanes del Inter. Y todo el argentino el árbitro. Le puso a Boller y a Richard. Sí, tranquilamente era un Inter Milan y le... Totalmente. Richard y Feller y allí se dio. Pero, o sea, estamos hablando de... Ahora hay estadios donde estadios que se edificaron después de Italia 90 y San Siro tuvo su última refacción. De hecho, es un estadio antiquísimo, o sea, que ya va por los casi 100 años y que era un estadio del Milan y que unos 20 años después Inter se dice, yo puedo jugar, que bueno, también jugaba y después se armó esta... Pero compró la comuna después, según he visto la historia, y a partir del 40 ya hace también de local ahí Inter. Claro. Y para tratar de buscar un nombre común para, digamos, para los dos, unificar a ambos o para que ambos se sientan representados en el estadio, y colocan el Giuseppe Meazza, que jugó en ambos clubes. Pero no, el Milan no acepta mucho. Claro, porque el Giuseppe Meazza se identificó mucho más con Inter. Lo del Inter quedó con alegría, te dicen Giuseppe Meazza, pero para los del Milan es San Siro. Y de hecho está en esa zona. Y yo le voy a jugar en San Siro, ¿no? Y claro, hoy el cambio de escenario, ¿verdad? A través del nombre. Exactamente. Se van al clásico, estamos con la promo del clásico. Vamos, 12:52. Se viene el superclásico del fútbol paraguayo. Pisa fuerte el ciclón, el equipo de la mitad más uno. El ciclón por la punta, el decano por amargar la fiesta. Levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta, le quiere gritar hincha de Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este sábado, 17 horas, en la Nueva Olla. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en este tipo de partidos siempre pasan cosas que uno nunca piensa pueden llegar a pasar? Super previa desde las 11:30 horas por ABC Cardinal 7:30 AM y duplex con ABC TV desde las 13 horas. No podemos perder un clásico contra el eterno rival y en estos minutos que quedan van buscando una remontada histórica para los 3 puntos. Super clásico por la más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos
puntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa. Clansol, omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentir bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participás por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también podés llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Bueno, cosas que pasan en nuestros países vecinos, los poderosos. En Brasil, investigación fuerte sobre apuestas, jugadores. Hay algunos de clubes muy conocidos, otros de clubes, ¿cómo debe ser, no? El grande y el chico. En Argentina ha suspendido el árbitro VAR del clásico Boca River. O River Boca, porque fue un penal increíble que dejó pasar el que se sigue hablando. Y Herrera también le pasó, ¿verdad? ¿O no? El árbitro sí, pero el del VAR... Por el tema de las no expulsiones seguramente. El árbitro sí, de cancha. Seguro, pero el tema del penal es del VAR. ¿Verdad que no? Que le dijo sí fue, pues cuando el otro vio totalmente otra cosa, demostrando que no fue penal, que lo que vimos varios era real. El castigo. Y en Brasil, jugadores del Santos, de otros equipos involucrados en esta cuestión de las apuestas, incluso con datos muy puntuales. Yo le transmití ¿Cuánto se pagaba y todo? Yo le transmití el jueves a uno de ellos. Pedriño. ¿Qué tal estuvo Pedriño? Pedriño, bien. Bien estuvo, ¿verdad? Claro, yendo permanentemente al ataque. Lo que pasa es que al haber tantas opciones o handicaps, como se dicen, porque acá desde una mente más simplista van a decir, no, arregló para ir a menos. No, por ejemplo, se habla de un jugador va a ser amonestado, pero si ese mismo jugador es el que le jugó y él va para ser amonestado, una cosa es que busque la quinta amarilla tipo Churín para quedar limpio para el clásico, ¿verdad? Igual todo eso está penado en el tema del reglamento, por eso después lo que declaró Sarkis aquella vez, el presidente Emiliano fue llamado, porque a ver, una cosa es lo que está en la regla y otra cosa es lo que se hace de forma superficial para que se vea, pero acá estamos hablando de cosas mucho más complicadas. Por eso, por ejemplo, ya que estamos a ver un poco, vos hiciste guaraní, ¿quién hizo guaraní luqueño la fecha pasada? Yo estuve en el Feliciano. No voy a decir que Rodrigo Ananesa, pero la amonestación de Rodrigo Roca fue increíble. Él se la mandó lo corrió un jugador atrás, los amarreó, y el partido trasero estaba. Y llegó a la cuarta, creo. ¿Cuándo juega con Cerro Luqueño? Entre semana, el miércoles. ¿Dentro de 2 fechas? Claro, yo dije, será que quiere evitar, pero el cálculo no me da cálculo. Luqueño juega el domingo ahora contra Resistencia. Claro, y si tiene otra amarilla no juega con Cerro. No juega contra Cerro, sí. No, pero está jugando muy bien Rodrigo para eso, pero me llamó la atención Rodrigo, si está escuchando y sabe la relación que tenemos. La amarilla que te hiciste sacar, hermano, con un 3-0 partido. Y vimos varios, ahora está Bruno Valdés antes de un clásico. Claro, Valdés y Lugano. Sí. Valdés corría, hacía falta y no. El árbitro a propósito no le sacaba la amarilla.
Porque sabía la intención. Claro, y hay varios que hacen eso. Vos sabés que ahora más fácil es hacerte amonestar cuando le hace el desaire, el famoso. Los árbitros no te amonestan por la falta. La Pero pelota. Si vos agarrás la pelota. La gran Romero en Medellín. Claro, es lo que hizo Romero en Medellín. Beto Espinosa tiene un montón de tarjetas de ese tipo, pero es lo que se habla en estos momentos en el fútbol brasileño, ya con la justicia interviniendo. Por eso, por ejemplo, en Inglaterra, pero está terminantemente prohibido, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, estar justamente con el tema de las apuestas. Pero en este caso de Brasil, porque yo he visto capturas inclusive, ¿verdad? Pero ellos mismos se iban a hacer o cómo hacían, porque mira que hay jugadores, por ejemplo, de Santos, de Chapecoense, no, es que estamos hablando de... Y uno de Paranaense que tuvo la... Pelotiña... Paranaense. Y por eso Ariel recordaba que él le relató al jugador que ahora está separado. O sea, es un tipo que juega Copa Libertadores. Claro, Pedriño. Y Pedriño lateral izquierdo, ¿verdad? Lateral izquierdo. Ariel, pero acá lo grave, perdón, Fabio, porque inclusive prohíben familiares y cercanos, claro, dice la reglamentación. Pero ellos mismos se fueron, ¿cómo es la cuestión? ¿O enviaron a otra persona? ¿Cómo se sabe eso? Pero si por eso están haciendo la investigación. Si ellos, o sea, sería muy burdo y torpe si es que ellos hacen la apuesta, pero si ellos le llegan a decir a un familiar, eso ya es violación. O sea, eso ya es penado. Porque eso, por ejemplo, sería una información privilegiada. Por ejemplo, si vos sos el utilero y le mandás tu capé, a ver, hablemos del clásico, Gastón no llega, por Olveira, no llega la Pantera. Vos llegas a hacer eso, en esa liga donde está esa protección, esa persona es suspendida, pero mal, ¿eh? Y en Brasil... Porque, o sea, antes que las casas tengan la información para hacer, vos ya manejás que fulano no va a jugar y eso es esa información privilegiada. Hasta ese punto es, pero si acá hablamos que, por ejemplo, un jugador dice, están colocando que yo voy a ser amonestado y yo me busco esa amarilla, ya en el minuto 47 del segundo tiempo. Por eso es algo complicado siempre, ¿eh? Acá se habló hasta de un técnico de circuito cerrado, me acuerdo. ¿Se acuerdan? La historia de Capiatá en su momento también. No, claro, lo dijo el propio Barreto. Sí. Atlético afasta y aparta, ¿verdad? Sí. A Pedriño, después de aparecer el nombre en la planilla. Natam, actualmente en Gremio, excitado. Cruzeiro afasta. Richard, después de aparecer en conversación con Apostador. Tristeza y sorpresa, el Clima Santo en caso Bauerman. Bauerman se compromete, Zaguero negoció hasta 3 horas antes del juego. Está un escándalo porque estamos hablando de jugadores con nombre y apellido. 16 investigados a la justicia de Goiás. Eduardo Bauerman, zaguero de Santos. Pena reclusión de 2 a 6 años y multa, dice. ¿Qué hizo él? Aceptó vantaje patrimonial indebida. ¿Qué es eso? 50.000 reales. Aceptó con el fin de alterar el resultado de un partido entre Santos y Avaí del Campeonato Brasileiro 2022. Avaí de Florianópolis. 50.000 reales. Y aparece así todos casos muy puntuales. Aceptó una ventaja patrimonial. Bueno, la mayoría están con eso, ¿verdad? Jugadores hicieron live en el vestuario con el apostador. Imagínate un poco. Estaban haciendo Insta Live o Facebook Live. Acá Julio Samayo me dijo que Rodrigo llegó a la quinta contra Guaraní, que no va a jugar contra Resistencia. Por eso, ahí está. ¿Quién es? ¿Julio? Sí, Julio. Acá. Gracias, Julio. No, por eso me llamó la atención, ¿viste? Sí. O sea que 3-0 estaba el partido y se iba el jugador de Guaraní y boom, de atrás, ahí está, claro. Porque Rodrigo en este nivel va a querer jugar con Cerro. No, claro. Que está en un gran nivel ahí con Mendoza. Eso jugó el partido como doble 6. Aquel 3-3. Había jugado también. Exacto, pero ahora está mucho mejor, ¿eh? Ahora está mucho mejor. Ahora que está bien. Sí. Ese jugador, por ejemplo, del Santos, entre comillas, supuestamente el arreglo era para que él sea expulsado. Y todos estos casos es porque ocurre. Por eso uno siempre dice que es un tema vidrioso. Por eso porque por un lado se sabe que
es un capital muy importante. Uno siempre habla de la Premier. La Premier tiene a más de la mitad de los equipos sponsoreados. Algo que dentro de 3 años, por lo menos han decidido que ya no estén como sponsor principal en las camisetas, entiéndase, la parte frontal. Pero le dan 3 años para que se puedan readecuar, pero tampoco es que van a prohibir. Entonces... Fíjate, Dani, ¿cuánto es 60.000 reales? 60.000 reales. Y un poquito más de $10.000. Bueno, $12.000 podría. Este jugador, Pablo Miranda, para que sea amonestado, claro. $60.000, 60.000 reales. 5.000 le fueron entregados antes del partido y el resto, si era amonestado, se le iba a entregar 60.000 reales. Y fíjate, qué increíble, ¿no? Es que todos son incidentes, ¿sabes qué? Que se producen ya en la recta final cuando el partido está decidido. Para que no digan, porque repito, como que se tiene el chip que cuando alguien está involucrado claro. es para ir a menos o para que el equipo para pierda. alterar un resultado. Pero oye, con tantas opciones, te dicen, mira, si vos recibís X cantidad de tarjetas o hay un expulsado o no. O sea, lo de la expulsión es inclusive más jugado. Lo de la amarilla, bueno, acá mismo estamos hablando que es una ley tácita buscar esa quinta para llegar limpio al encuentro. Claro que no siempre se da. La vez pasada Piri recibe la quinta amarilla, el partido estaba 3-0, pero Piri era más por frustración e impotencia. No, yo me voy a limpiar porque después viene la recta contra Olimpia, contra Cerro. Pero acá recordábamos lo de Churín y vos, yo no había visto la jugada en cuestión de Rodrigo. Entonces, sí. Para entender. Está bien, entonces. Los jugadores buscan y siempre recordamos que el caso así más emblemático fue lo de Lugano y Valdés, que el árbitro no quería y... Fue contra General Díaz y terminaron perdiendo ese partido. Y hace poco, no me estoy acordando, pero a nivel internacional también se había viralizado un caso de un jugador que quería la amonestación, jugador de fútbol argentino era, tenía un concierto, creo, un concierto rockero. Y quería fecha libre. Para quedar fecha libre, Diego Placente, no sé, y sabes que se demoraban en el lateral. Yo me acuerdo y era por la banda izquierda. Ahora sido Placente que era rockero, sí. Y decía, yo tenía que ir a los redondos. Y justo coincidía con un partido. Y dijo, yo entonces estaba en capilla y busqué, y el árbitro no me iba a amonestar por patada. Entonces hice el tema del retraso del juego y ahí recién la amonestó. Guaraní Portuguesa, 100.000 reales para que Víctor Ramos cometiese un penal. Calla más, 100.000 reales para que haga un penal. Ese Víctor Ramos. Y después hay otros jugadores como 500.000 ¿para qué? Para que sea con tarjeta roja. 500.000 reales. 40.000 le entregaron antes del partido con la promesa de 500.000 completar para que vea tarjeta roja. Tarjeta roja puede pagar mucho, ¿no? Sí. Mira que yo jugué siempre el 2.5. Goles. No. Yo soy muy ligero, 4.1, pero... que acá alguna vez se habló en el fútbol paraguayo que debe pasar tantas cosas y no soy muy... ¿cómo se dice cuando soy suelto de lengua? No estoy diciendo suelto de lengua, pero... se apostaba por quién sacaba del medio. Por eso hay a veces se apostaba quién sacaba el medio y la gente no entendía por qué se apostaba eso y había un club que llevaba la de primera, que ahora ya no está en la primera. Y no es Capetá. Capetá tiene ese nombre. Es un club, sí. Y vos sabés que siempre se ganaba mucho su saque inicial. Porque eso también se apuesta. ¿Quién va a sacar del medio? Le digo a la gente que está escuchando el tema de la apuesta, que piensa que quién ganó Inter Milan, quién ganó. Como dice Dani, hay una cantidad de ítems y uno de ellos, quién saca del medio, por ejemplo. Quién tiene más laterales, quién tiene más corners, faltas. Es increíble el tema ese, por eso es tan profundo, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo sigue con mucha atención Edgar González? Está siguiendo con todo, porque estamos hablando de fútbol brasileño. Vos sabés cuando vi Mateus más usted en la lista. Mateus Gómez, arquero, hoy sin club. Él tenía que ver tarjeta roja, la misma cosa. Fíjate, tarjeta amarilla se pagaba 60.000. Un penal 100.000, tarjeta roja 500.000 reales. Claro, porque está la opción de que va a haber o no tarjeta roja. Pero, a ver, es lo que uno decía en la previa.
¿cuáles son las... A ver, partidos de Champions, vos decís, Real Madrid-City, no, más allá de que ayer Carvajal pegó de lo lindo. Pero vos decís, un Milan-Inter, hay más chances, pero esto reitero, desde un análisis más objetivo, es un derbi, cómo pegan los muchachos ahí en Italia, pero esto se distorsiona todo cuando hay alguien que ya va a tocar. ¿Quién se apostaba Materazzi en Italia, la final del Mundial 2006, apostaba Materazzi expulsado? Pero el que fue expulsado fue Zidane. Por eso Zidane expulsado. Claro. Pues es lo que ganaba, ¿no? Si dan la figura del Mundial expulsado. Sí, que alguien habrá apostado. Por eso, yo por un lado entiendo el tema de las casas cuando quieren diversificar las opciones, porque el tema es que siga enganchado. Pero hay veces, vos citabas el tema del saque inicial, hay algunas opciones que uno dice, ¿para qué se pone esto? Y esto, porque al fin y al cabo, este tipo de cosas va a ir en contra de las casas, pero por otro lado se va diversificando, o sea, el origen de colocar tarjetas o corners y estas cuestiones en realidad pasaban por una cuestión de análisis de juego, pero ante estos casos seguramente las propias casas, a tal punto que después lo que comentaba Federico, se eliminó dicha opción, o sea, porque es al revés a lo que la gente podría creer, porque si alguien acuerda, vos vas a poder ganarle de una forma indebida a la casa. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué no hacen algo más sencillo, más compacto? Y hoy en día con el tema del online, el tema de mantener comprometido al usuario, entonces es un dilema. Por eso es un matrimonio que se da en todos los deportes habidos por haber, pero por otro lado también siempre dice, si no hay reglas claras, puede ir contra la integridad del deporte. Antes de volver a la cama, dice alguien que estaba en el tema, Dani, por eso la empresa local de apuestas saca los mercados de tarjeta corners, para evitar esos problemas. ¿Verdad? Y bueno, y de los partidos acá, ¿verdad? La empresa local me dice, sí. Claro. Y por eso tampoco nunca estuvo la división intermedia en la grilla de su apuesta. Va a poder encontrar ascenso de todos lados, pero división intermedia no. Aquí en el fútbol paraguayo. Cumplirle el deseo a mamá. Sí se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos. De manera fácil y rápida, así podés disfrutar más del Día de la Madre. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Solar, disfruta más del Día de la Madre. Solar Banco. Sí se puede. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Aquí dice Fernando Neto, actualmente en San Bernardo. Intentó forzar una tarjeta roja contra el Sport en la Serie B de 2022 a cambio de 500.000 reales. Tras no poder ser expulsado, el jugador le explicó al apostante: hice de todo. Llamé ciego al árbitro, lo maldije como un hijo de puta, le dije que se jodiera y se lo llevara cuando se llevó la amarilla. En medio del partido, el árbitro, acá está, en medio del partido, en medio del partido me preguntó si quería que me expulsaran, el árbitro. En el camino de regreso del descanso dijo lo mismo y preguntó qué estaba pasando. Lo intenté de todos modos y ese HDP no me echó. Entonces el jugador le dijo a Fernando Neto que tendría que asumir, el apostante tendría que asumir la pérdida. Pero el árbitro estaba lúcido. Se dio cuenta de algo estaba pasando y no lo expulsó. Por el tema de los 500.000 reales que iba a cobrar. Porque no hacía falta si no le insultaba. Le dijo todo al árbitro y después el árbitro le dijo, ¿qué le está pasando? Le dijo, ¿verdad? Año 2022, uno de los equipos de Operarios, un partido contra Recife en el 2022.
Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itauguá, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itauguá y en www.ceramicaitauguá.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Además que estaban ya ampliando los compañeros el tema del fútbol brasileño, el escándalo que se está generando con el tema de las apuestas de los jugadores. Hoy se oficializó la salida de Busquets del Barcelona, iría al fútbol árabe. Y en estos momentos también se estaría dando la salida de Alba, Jordi Alba, lateral izquierdo. Busquets deja el Barcelona con unos palmarés realmente impresionantes. 3 Champions League, 3 Supercopas, Copas del Rey, Liga de España. Y leía una parte de la declaración de Juan Román Riquelme que decía, después de que apareció Busquets, el número 5 pasó a ser totalmente otra cosa. Que el número 5 tiene que pasar la pelota, que el número 5 tiene que crear fútbol, que tiene que meterse entre los centrales, y dejó el 10 de ser el gran protagonista y pasó a ser el 5. Aparte de recuperar la pelota, de crear fútbol. Y decía, rematada, pero Busquets hay uno solo. Claro, porque también lo que se le valora mucho a Busquets en su mejor momento es que la manera en que interpretaba el juego sin balón. El juego sin balón, las coberturas y la forma de organizar el juego de un equipo como Barcelona, ¿verdad? Y se dio muchos ejemplos. Sería el 6, para claro, lo que en Argentina es el 5. Sí. Y esas declaraciones de Riquelme me recuerda un poco a lo que en algún momento creo que Chiellini había dicho, el tema de que el Barcelona de Guardiola le hizo muy mal al fútbol. Porque como que ellos son de la época de los italianos que tranca y chute y a sacar. Y decía, no, con este tipo ahora nosotros tenemos que salir jugando, que esto, y bueno, algo similar. Por lo que significó un tipo que cambió el puesto, ¿verdad? Porque sí, antes allí ponía al que era el más hachero, pero hoy en día es la salida más clara y todo el mundo quería jugar así. Por eso que me dijo, uno solo nomás es así. La frase también, gracias a Darío Ibarra, Busquets confundió al fútbol, dijo también Juan Román Riquelme. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, paraguayo como vos. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de Éticos. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Sigue el bloqueo sobre la avenida Eusebio Ayala, choferes del Chaco, por los manifestantes
Así es que los automovilistas, para agilizar el tránsito, tienen que tomar las vías alternativas a esa intersección. Y te recordamos que siempre tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Pizza, hamburguesa su pizza, tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablaba con nosotros Raúl Vicente Amarilla y confirmó, independientemente del resultado del clásico, Olimpia no es de cambiar por cambiar de dirección técnica, de director técnico refiriéndose a Aguirre. Yo no sé de dónde sale de que si pierde este partido lo van a sacar a Diego. Yo soy partidario de que siga. Tenemos Copa Libertadores, no se puede cambiar un técnico y a la una semana está jugando un partido definitorio para una clasificación para la siguiente etapa de la Copa Libertadores. No, así que no creo, me opondría a esa determinación. Olimpia no es tampoco de cambiar técnico cada momento, Bruno. La historia eso te lo dice. Así que no creo, verdaderamente no creo. Y es algo que no tiene totalmente ningún tipo de fundamento. Raúl, pensamos, un fuerte abrazo. en hacer la mayor cantidad de puntos posible, ganar este sábado si las cosas se dan y ir a Argentina en busca de sacar algo bueno y continuar en pos de la clasificación para la siguiente etapa de la Copa. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli, el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Bueno, está bien, cumplimos ya con todos los servicios, ¿verdad, Ovi? Bueno, acá aparece de último momento uno conocido, Gabriel Menino, ¿verdad? Gabriel Menino es de Palmeiras. Sí. Aparece enlace que, citado a la justicia hace 12 minutos, después de insinuación de estar involucrado en esquema de apuestas, y es justamente por lo que hablamos, por un saque de juego. Partido con Vasco da Gama. ¿Cómo es saque del medio? ¿A quién mueve primero? ¿Quién mueve primero? Arrancar el juego. Claro, ahí los capitanes pues deciden arco o mover la pelota. Exactamente, dice, aconteció esa salida de bola en el segundo tiempo del empate con Vasco, en juego Brasileirao 2023, hace poco. Gabriel Menino, entonces, que hace poco, uno de los importantes de Palmeiras, citado. Bueno, el clásico, señores, lo vivimos acá en las 7:30 AM el sábado con una gran cobertura. Se viene el superclásico del fútbol paraguayo. Cerro pisa fuerte el Ciclón, el equipo de la mitad más uno. El Ciclón por la punta, el Decano por amargar la fiesta. Levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta, le quiere gritar hincha de Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este sábado, 17 horas, en la Nueva Olla. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en este tipo de partidos siempre pasan cosas que uno nunca piensa pueden llegar a
a pasar. Super previa desde las 11:30 horas por ABC Cardinal 7:30 AM y duplex con ABC TV desde las 13 horas. No podemos perder un clásico contra el eterno rival y en estos minutos que quedan van buscando una remontada histórica para los 3 puntos. Super clásico por la más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Osa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Osa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Muy bien, vamos a repasar con los compañeros tema del superclásico. ¿Cuándo arranca la fecha? El jueves ya, ¿verdad? ¿Mañana? El jueves. ¿Mañana? Sí, claro, mañana. General Caballero recibe a Guaireña. 19 horas en Carendé este partido. Único partido para el jueves. Para el viernes, 2 partidos. Ameliano Tacuer. Ayer estábamos hablando. Se va a llevar al defensor. Reflexionaron los dirigentes. No vamos para uno, dice la gente de Ameliano. Sí, le queda cerca, ¿eh? Porque Barrio Jara, sí. Hay hincha de Barrio Jara. Un escenario más acorde. Claro, hay hincha del viejo Tacuarí, no Locambo. Fue la que llevó allá lejos y que no tenía hincha. Y de Ameliano. Hay un clima ahí que puede ser mucho más notorio para uno que si se hubiera llevado a la defensa. Claro, el viernes, bien. El viernes primer partido, entonces, Ameliano Tacuel en Manuel Ferreira. Para 17:30 horas, el viernes juega Libertad primero. Aparece en escena el puntero enfrentando a Trinidense en su cancha en la Huerta, 20 horas. El sábado, único partido, Cerro Olimpia, Nueva Olla, 17 horas. Domingo, Guaraní va a recibir a Nacional, 17 horas en Dos Bocas. Y Resistencia va a enfrentar a Luqueño a partir de las 19:30 horas. Arranquemos con el local. Juanma. Bruno, aquí estamos. Sí, señor. Sí, para hablar del Cerro Porteño, que ayer cumplió con su primer entrenamiento después de la victoria ante Resistencia y ya mirando lo que va a ser el partido del sábado. Tratar de cumplir nuevamente, de lavarse la cara, y me parece a mí, ganando este clásico, se va a olvidar definitivamente de lo que ocurrió hace una semana, cuando el Bolívar le propinó una dura derrota allí de local. Evidentemente esto caló hondo, lo admitió el propio Facundo Saba, también se pudo sentir con los aficionados de Cerro Porteño, que de vuelta están ilusionados en conseguir una victoria que puede llegar a significar, incluso dependiendo del resultado de Libertad del viernes, ¿por qué no?, alcanzar al Gumarelo en la cima de la tabla de posiciones, si Trinidense le llega a ganar a Libertad. Así que para ello se prepara el equipo de Facundo Saba, que entrena hoy a las 17 en Barrio Obrero. Alta expectativa para el retorno de Claudio Aquino. Lo de Robert Morales van a ir evaluándolo día a día. Tiene un golpe que le causó una molestia en la parte posterior del muslo. Está mucho mejor, pero igual no lo quieren exponer a una lesión que lo deje fuera durante más tiempo al delantero azulgrana. Después está, me parece que, escuchando a Johnny en el primer informe, si Paiva por allí llega a arrancar de titular, me parece que allí sin ningún inconveniente podría prescindir de Eduardo Brock, por lo que planteábamos en el primer contacto, Bruno, el tema de la cuestión del cupo de extranjeros en campo. Por ende, me parece que allí puede prescindir de Brock y mantener la base importante que habíamos mencionado. Jan Fernández, Alberto Espínola, Robert Pirida Mota. Habrá que ver a quién lo elige para acompañar a Pirida Mota en la saga central. Podría ser Pedro Álvarez, quien puede disputar su primer clásico. Por izquierda, Gabriel Báez. En el medio campo, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín. Y la delantera, a guardar lo de Robert Morales. Me parece que esa es una base importante, pero hoy estamos miércoles, recién segundo día de entrenamiento. Para el jueves o el viernes principalmente, recién tendríamos ya una información un poco más acabada y más precisa de lo que va a ser el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Olimpia.
Bueno, Juanma, un abrazo muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor Pinturas, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Bueno, lo último, esto está en portada de Sport. Lo último, foto gigante de Kylian Mbappé. El Madrid se lanza por el fichaje de Mbappé. Ellos me dicen, se lanza a por el fichaje de Mbappé. El Madrid habría iniciado ya las gestiones para intentar firmar este mismo verano a Kylian Mbappé, según afirma The Telegraph. Este es un medio inglés, ¿verdad? El club blanco quiere aprovechar la descomposición del club parisino, de donde saldrían Messi y Neymar, para finiquitar la operación con el visto bueno del futbolista, que también entiende que debe abandonar ya París para competir de una vez por todas por la Champions. El Madrid entiende que ha llegado el momento para materializar el fichaje. ¿Hace cuánto que lo quiere fichar? Mira que la una última vez fue vez... el famoso papelón que lo anunciaron. Sí, no, pero no le vos perdonó sabés que nunca. tenía todo arreglado, Federico. No, estaba todo cerrado. Y Sarkozy, el presidente, fue y le dijo, vos no te podés ir, le dijo. Y la madre tuvo un papel ahí también importante. Quizás con otro presidente podría decir Florentino, no, ya, o sea, si no fuera Florentino, pues podría decir, aquí mientras yo esté ya no, porque al final me ninguneó, pero en este caso entendió Florentino que había una situación lo más del recordado entorno. Es, Sí. ya que estamos recordando aquellas remontadas del Madrid, cuando Mbappé, que fue la gran figura en París, a tal punto que en el partido donde Messi falló un penal, él hace el gol en la ida, y en la vuelta cuando él hace el gol, porque el global estaba 2-0 hasta que después Donnarumma hizo lo que hizo, había aficionados del Madrid que aplaudieron a Mbappé porque ya entendían que, bueno, nos elimina pero en la próxima temporada ya va a vestir la camiseta blanca. Así es cerca, o sea, imagínate, le estaba eliminando, pero no es que se llevaba el abucheo como, a ver, Haaland ayer. ¿Por qué? Porque entendían que estaba cerca, así que a observar después esta descomposición del equipo francés. Bueno, el compañero Johnny está en el circuito. Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, ¿qué pensás de Mbappé? Es un gran jugador. Yo esperaba su explosión en ese partido contra Argentina. No, pero hizo un partidazo. ¿Qué explosión? ¿Qué te pasa, Sí, Johnny? pero no. ¡No! Tenía que haber puesto algo más. No, sé. ¡No! ¿Qué te Algo pasa, tendría que haber Johnny? hecho. ¿Te olvidaste vos de cómo fue el Mundial la final? Sí, claro, anotó. A ver, Pregón anotó. Y bueno... Pero no ¿Qué sé. pasa? ¿Y cómo que esperaba la explosión de...? No pesó en lo que uno... Yo esperaba tipo Messi, que él se haya puesto algo... No, pero hizo un exuberante partido. Yo Colomani lo que puedo decir que es el que no explotó si falló la última jugada. Metía el gol y Mbappé era el rey de todo. Como se dice en el barrio, jugó solo. ¿Verdad? Jugó solo. Tuvo alguna ayuda en Camavinga. ¿Vos que le conocés más tiempo? No, pero yo sé que Johnny... Habla sí, vos, Federico, con él. No, Johnny. Federico. Mira que nos fueron muchos los jugadores en la historia que hicieron 3 goles en la final mundiales. El inglés del 66. George Hart, sí. No, Que Federico, claro, el goleador, pero está bien. Pero claro, yo creo que los Mbappé fueron 20 minutos de magia y Johnny a lo mejor esperaba todo el partido, ¿verdad? Y a Haaland, ayer había algún detractor de Haaland, ahí está Haaland contra Real Madrid pateando. ¿Cómo la gente? Pero bueno, vamos a ser democráticos. A uno le cuesta a veces ser democrático en el fútbol, ¿verdad? Cuando tiene opinión y todo eso, pero está bien. Va por Milan hoy, Johnny dice, va por Milan, a pesar de que no te cambia tu vida, Johnny si gana o pierde, ¿verdad?
Claro, como son clubes que no vienen al caso